En una tarde cargada de informaciones desde CNN Chile, les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Estamos llegando a la mitad del mes, miércoles 15 de julio, en una ciudad de Santiago con los cielos cubiertos, no hay precipitaciones, hay 19,8 grados en estos momentos, se esperan precipitaciones escasas para el final del día. Está lloviendo desde Talca hacia el sur, está terminando el partido entre Argentina e Inglaterra y se está votando en el Senado también la mega reforma. Comenzamos de inmediato a revisar toda esta noticiosa jornada en titulares. La sala del Senado vota a esta hora, ya está total despacho, el proyecto de reconstrucción nacional. El titular de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que espera que al final del día la jornada sea positiva. Además, descartó una falta de experiencia política suya debido a que las negociaciones hayan sido cerradas por los ministros Alvarado y García Ruminot. 2 carabineros fueron heridos a bala en un operativo realizado en Valdivia, donde se detuvo al presunto autor del crimen del cabo Eugenio Naín. El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a respaldar a las fuerzas policiales y armadas en un periodo que él calificó de crítico. El ministro de Seguridad Pública se trasladará hasta la región de Los Ríos. Al centro penitenciario de San Joaquín ingresará la ex alcaldesa Karen Rojo luego de llegar extraditada desde Países Bajos. La mujer fue condenada por fraude al fisco en una sentencia que confirmó la Corte Suprema. Su defensa solicitará en los próximos días una audiencia con el objetivo de que se abone el cumplimiento de su pena el periodo que estuvo detenida en Europa. Estados Unidos sigue con sus rondas de ataques a Irán. Desde el régimen persa declararon que seguirán respondiendo con firmeza a los bombardeos de Estados Unidos y que no tienen planes de negociar. Y hasta ahora en el deporte, Argentina derrotó finalmente a Inglaterra y es finalista en el Mundial. El equipo de Scaloni caía hasta el minuto 85, momento en que aparecieron Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta al resultado en favor de los vigentes campeones del mundo. Con esa información deportiva de El Instante vamos a cambiar y contarles de lo que está ocurriendo en el Senado, donde a esta hora se está votando el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno. Está siendo votado en particular y se espera que sea votado hasta total despacho, aunque esto sea a medianoche. Vamos junto a Nicolás Donoso para conocer todos los detalles de esta jornada ahí en la sala del Senado. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. Expectación a las afueras del Congreso por lo que ya se viene, se avecina el sistema frontal, pero también al interior. Bien lo decías tú, hasta total despacho ha sido ratificado al inicio de la sesión. Se va a terminar votando el proyecto de reconstrucción o de reactivación económica. De hecho, hay que decir que fue tenso desde ya el inicio, no se dejó entrar algunos subsecretarios de diversas carteras. También luego la oposición acusaba que faltaban algunos documentos, el comparado de artículo por artículo, las modificaciones que se habían suscitado en las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, y por tanto en un punto, Mati, se tuvo que suspender la sesión, se reanudó y se pudo aprobar lo que es ya las primeras indicaciones en particular de lo que era en un principio el corazón del megaproyecto, que era como propiamente tal materias de reconstrucción. Hablamos para las regiones del Ñuble, Biobío, en el Gran Valparaíso. Aquello se aprobó por unanimidad. De hecho, acá veíamos a senadores en los pasillos del Senado señalando, sobre todo de oposición, que si el gobierno hubiese separado ese apartado desde un comienzo, como lo habían solicitado, entonces las materias, los recursos de inyección para reconstrucción ya habrían estado hace un par de meses, hace más de 3 meses exactamente. Pero yendo de lleno, han sucedido muchas cosas acá. En la mañana fue de hecho la cuenta pública del Congreso Nacional, estuvo el presidente José Antonio Kast y se le dedicaron palabras, de hecho también al apartado de reconstrucción y de reactivación económica. Ya votado lo que es, Mati, lo articulado de reconstrucción, lo decíamos, para las zonas afectadas por mega incendios. Ahora va a venir la materia tributaria. Esto en aspectos, por ejemplo, de la rebaja del impuesto corporativo
corporativo del 27 al 23%, también la invariabilidad tributaria, que tomó mayor protagonismo a raíz de la ya conocida postura del PPD, tres de los cuatro senadores, en acuerdo con un primer momento el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en ese punto de prensa que hace exactamente una semana, como son las cosas, se termina dando prácticamente a esta hora acá en los pasillos del Congreso, y que luego 48 horas después, con esta indicación que ingresa el secretario de Estado ante la Comisión de Hacienda acá del Senado, donde se modificaba la rebaja del impuesto corporativo, el PPD da pie atrás, acusaron que se rompían eventualmente las confianzas, y eso nos ha gatillado hasta la jornada de hoy, donde hay incertidumbre. Es cierto, sí, no incertidumbre respecto a los votos, Mati, porque el gobierno cuenta con ese piso mínimo de 26 votos. Aquello no se va a mover en gran parte del corazón del megaproyecto, donde además de rebaja de impuesto corporativo e invariabilidad tributaria, también está la exención del IVA para la primera vivienda por los próximos 12 meses. Las modificaciones que se le han hecho al crédito tributario al empleo, que va a tener un costo mucho menor al que actualmente, o en el momento que se presentó, como fue aprobado en primer trámite, tenía, porque también se acusaba de que no se garantizaba de que se iban a generar nuevos empleos, pero que además tenía un alto valor. Y hay que decir también lo que respecta a la eliminación de las contribuciones. Hay una propuesta del gobierno de eliminar de forma universal. Los municipios han realizado un amplio despliegue de oficialismo como de oposición, mostrándose contrarios porque se podrían ver afectadas las arcas municipales. Lo cierto es que el gobierno sigue manteniendo la postura de que el Fondo Común Municipal, que beneficia a los distintos municipios del país, no se va a ver afectado, y es ahí entonces donde ellos cuentan con estos 26 votos para poder aprobar los aspectos medulares de la iniciativa. Hemos visto también cómo se aprueba prácticamente por unanimidad la materia de reconstrucción, y habrá que estar atentos a lo que suceda, por ejemplo, con el PPD, y también lo que vaya sucediendo con senadores particulares, el caso del senador Rojo Edwards en materia de invariabilidad tributaria, o el caso del senador Matías Walker en lo que es materia de eliminación de contribuciones. Durante esta jornada, de hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al viceministro Claudio Alvarado y el ministro de las Express, José García Ruminoso, se han encontrado desplegados en el Congreso, han llevado conversaciones con la mesa, la presidencia y vicepresidencia del Senado, también con senadores del oficialismo, para evitar cualquier tipo de descuelgue. Y lo decían también ustedes, al ser hasta total despacho, existía algún tipo de temor porque algunos senadores quieren viajar tempranamente a las zonas o subregiones ante el inminente sistema frontal que va a afectar a muchas regiones del país por los próximos días, y por tanto ahí está el compromiso de que se puedan quedar hasta pasada la medianoche, donde se prevé termine la votación en particular, y de esa forma pase a tercer trámite este proyecto. Vamos a pasar a escuchar lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Han hecho críticas, Mati, desde el momento que ingresa este proyecto en relación al tono dispara, esa diferencia que se produce con el ministro Alvarado, el ministro, y también el ministro de las Express, José García Ruminoso, en alusión a que ellos son más dialogantes, que buscan llegar a acuerdos, acercar posiciones, y en cambio el ministro Quiroz, al ser más técnico, al venir del mundo privado, algunos han acusado inclusive de la oposición que busca pasar la máquina. Él señala que son un equipo que así han estado trabajando desde el comienzo de la iniciativa. Y también, Mati, cuando se le consulta respecto a los plazos de tramitación, claro, se vuelve a ratificar que obviamente al no modificarse la urgencia y al salir en la jornada de hoy del Senado, la próxima semana será el turno de la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite, donde el gobierno aspira a toda costa a evitar la eventual conformación de una comisión mixta, porque la correlación de fuerzas quedaría 5-5 prácticamente de igual forma, y además porque eventualmente podrían integrarla dos de los parlamentarios que han sido más duros con el ala del gobierno y del oficialismo. Hablamos del diputado socialista Daniel Manucheri y su correligionaria, la senadora Daniela Chicardini. Vamos a pasar a escuchar las palabras del ministro Quiroz, quien se encuentra expectante, pero también con el propósito de sacar el proyecto, idealmente que ya pueda salir del Congreso el próximo martes. Pasamos a escucharlo. Mucha confianza, la considero una muy buena parlamentaria, y yo creo que si vamos a llegar siempre a un acuerdo con el PDG, tengo plena confianza en eso. El proyecto se envió por parte del gobierno, que mantenemos conversaciones permanentes con el equipo técnico del PDG, son conversaciones positivas, hemos siempre estado llanos cuando ellos han querido tener urgencia o no. Y el conocimiento que yo tengo es que esto va avanzando todo tal como se había conversado. Bueno, yo espero que se vayan debatiendo nuevamente los temas, que vayan saliendo las distintas opiniones, pero que al final del día la jornada sea positiva. Ministro, ¿hay alguna reflexión sobre el trabajo que usted ha llevado negociando con los parlamentarios de oposición, y que ellos hayan terminado negociando de corrido con Alvarado y García por no llegar a acuerdos con usted? Siempre hemos negociado en equipo, siempre las decisiones han sido de equipo de gobierno, y siempre hemos estado coordinados. Lo demás son historias o dramas que tratan de contarse por la prensa.
Bueno, así Mati como el ministro de Hacienda Jorge Quiroz ha buscado desdramatizar lo ocurrido con esta indicación que luego se termina retirando y se termina respetando de alguna forma el acuerdo con el PPD respecto a la invariabilidad tributaria escalonada en cuanto a la cantidad de años y que eso depende de la inversión de cada una de las empresas. Lo cierto es que es innegable que hubo una modificación en el diseño del Ejecutivo. Ha tenido que intervenir, de hecho, ha tomado las conversaciones, por ejemplo, con los 3 de los 4 senadores del PPD. Hablamos de Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, sobre todo el viceministro Claudio Alvarado. Lo hemos visto desplegado en el Congreso desde la jornada de ayer, por supuesto en la jornada de hoy, donde también estuvo presente la cuenta pública del Congreso, pero nosotros también, de acuerdo al reporteo que hemos realizado, se ha ratificado que ha mantenido conversaciones en los días previos, sobre todo con el senador Pedro Araya, autor además de esa indicación de esa invariabilidad tributaria en relación a que fuera de forma escalonada. Él ha tomado un mayor protagonismo. No es que al ministro Quiroz le haya dejado en un segundo plano, porque lo decimos, ha participado de hecho en las reuniones, por ejemplo, con el oficialismo durante la jornada de hoy, pero es cierto que también a los senadores se les hace más fácil de alguna forma poder dialogar con el viceministro Claudio Alvarado, y él de hecho también estuvo en esta reunión que conversábamos, donde sacamos al ministro de Hacienda Jorge Quiroz. También habló el viceministro Claudio Alvarado, sobre todo en relación a los apoyos que podría tener la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, esta indicación en particular que también tendría, Mati, los respaldos necesarios, pero también él termina explicando cuál es la fórmula que finalmente utiliza el gobierno para poder lograr una aprobación más amplia en este apartado que ha de hecho preocupado a las distintas casas consistoriales del país. Pasamos a escuchar a Alvarado. Yo entiendo que en el tema de contribuciones, lo que está en discusión, lo que se está conversando, dice relación con la compensación a los municipios, y en eso estamos tratando de buscar, ¿no es cierto?, una solución que deje tranquilos a los alcaldes y a los parlamentarios. Hoy día mi preocupación está aquí en el Senado, donde yo creo que la reforma se va a aprobar, y de ahí, una vez contados los votos aquí en el Senado, nos preocuparemos de la Cámara de Diputados. Privilegiar acuerdos y que lograr consenso desde Vialentes es parte de lo que fue, Mati, el discurso de la presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez, en la cuenta pública del Congreso, lo que es, nosotros asemejamos también un claro guiño a lo que ha sido la mesa política que ella ha impulsado ya desde un inicio. Ha sido de la idea desde el momento que llega el segundo trámite acá al Senado, que se tiene que lograr consensos, que se debe lograr una mayoría lo más holgada posible, obviamente sobrepasar, por ejemplo, la barrera de los 26 votos, sacar más de 30 para la aprobación de este proyecto de reconstrucción o de reactivación económica, y no le ha sido fácil. Ha recibido críticas, por ejemplo, de la misma UDI en razón de que no peque de alguna forma de ingenuo, entendiendo que ya la oposición tiene una postura que ha sido desde el comienzo, es decir, votar en contra del apartado de materia tributaria, por ejemplo, en impuesto corporativo, en variabilidad tributaria, y que ya se saque ya sea por 1, 2 o 3 votos. Ella ha sido contraria a esa postura y hasta el último momento ha logrado buscar acercar posiciones. Lo decíamos, hace una semana ella se encontraba sonriente en ese punto de prensa con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y con 2 de los 4 senadores del PPD, 2 de los 3 que suscribieron además el acuerdo, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, para hacer ese anuncio que se llegaba a un consenso respecto a la invariabilidad tributaria. Vamos a pasar a escucharla porque su discurso, lo decíamos, fue muy en la línea de que el proyecto de reconstrucción obviamente va a generar mayor inversión, mayor generación de empleo, va a mejorar la situación económica del país, pero que eso se debe lograr con consenso, con conversaciones y logrando ampliar la base de apoyo, el piso con el que parte la aprobación de votos de este proyecto de reconstrucción. Pasamos a escucharla. Me gustaría detenerme unos segundos para reconocer y agradecer la disposición de todos los senadores y senadoras para que a través de sus jefes de comité y representantes estuviéramos todos sentados en una mesa política con el ánimo de poner nuestras propuestas a disposición más allá de nuestras legítimas diferencias, entendiendo que Chile lo construimos todos. Me refiero a la mesa que convocamos hace unos días atrás en el marco del proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, que es una prioridad para el país. Pero ojo, siempre es más cómodo atrincherarse en la defensa de una ideología que no construye, cuando lo mejor es entrar a un debate de ideas con la esperanza de lograr un consenso. Decíamos, Mati, también cómo ha ido mutando la postura de la oposición en razón de la disconformidad, probablemente, porque se lo hemos consultado una y otra vez,
a senadores de oposición respecto a que es claro, hay poca capacidad de incidencia en la oposición, tanto en primer trámite pese a ese tsunami de indicaciones que presentaron en la Comisión de Hacienda en ese momento, como también ahora en poder lograr a ir más allá, digo, respecto a la aprobación de distintas normas acá en segundo trámite. El PPD de alguna forma, al menos 3 de los 4 senadores lo lograron. Lo cierto es que la información que tenemos es que en materia de invariabilidad tributaria no la van a terminar aprobando, porque lo que decía, por ejemplo, el senador Pedro Araya, más allá de que se rompe el acuerdo de la jornada del viernes pasado en razón de esta indicación que había ingresado el ministro Quirós, no se termina oyendo el llamado que le había hecho a la rebaja del impuesto a las bencinas. Ese es un tema sensible para el Ejecutivo. De hecho, en conversaciones que él habría sostenido con el ministro Alvarado, se le habría señalado por parte del ministro Alvarado que era muy complejo, y toda vez que lo que termina sucediendo es que ya tiene la cantidad de votos, por tanto no habría necesidad de arriesgar capital político que eventualmente vengan las críticas del oficialismo del Partido Nacional Libertario por seguir cediendo en una materia cuando ya se había llegado a acuerdo. Por tanto, el gobierno no quiere agotar esa vía, por decirlo de alguna forma, que podría tener en eventuales tramitaciones de otros proyectos, o bien en un tercer trámite, o si se termina llegando, como no lo quiere el gobierno, a comisión mixta. Eso por el lado del senador Pedro Araya. Nosotros hablábamos, de hecho, Mati, hace instantes con él, terminaba señalando que lo más probable es que 3 de los 4 senadores, o al menos toda la bancada del PPD, termine absteniéndose en el apartado de invariabilidad tributaria, porque no tendría sentido lógico que terminen rechazando si ellos son los impulsores. De hecho, esa indicación lleva la autoría de, por ejemplo, el senador Pedro Araya, pero claro, tampoco pueden aprobarla, y no pueden aprobarla porque el acuerdo, ellos mismos reconocen, se terminó cayendo a raíz de este fallo que algunos catalogan tuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y también, además de escuchar al senador Pedro Araya, vamos a pasar a escuchar al senador Rojo Edwards, porque genera un efecto lo que termina sucediendo con que se termine cayendo, rompiendo este acuerdo. De hecho, ya el mismo viernes pasado nosotros veíamos que por medio de un comunicado, senadores de Renovación Nacional celebraban al momento que el jefe de la billetera fiscal decía que la indicación de rebaja del impuesto corporativo iba a ser de 27 a 22%, porque eso lo habían planteado Renovación Nacional, lo había planteado en particular el senador Rojo Edwards, y finalmente no queda así establecido en la votación en particular, y él va a ver el movimiento de cara a lo que vaya a terminar haciendo el PPD, porque termina diciendo, bueno, si el PPD tiene de alguna forma libertad de acción, ¿por qué yo no? En el sentido de que a él le parece que quede la invariabilidad tributaria como se encontraba desde un inicio, es decir, de 25 años y con un monto que no era escalonado tal como lo dice o lo sugiere más bien la propuesta del PPD. Vamos a pasar a escuchar tanto al senador Araya entonces como al senador Rojo Edwards, 2 votos claves de esta mega reforma. Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a aprobar todas aquellas normas que dicen relación con la reconstrucción y algunas normas que van en apoyo de la clase media. Lo que dice relación con las normas tributarias, vamos a votar la generalidad de las normas en contra, en atención a lo que pasó con el gobierno de que no se respetó el acuerdo que teníamos. Y en el caso de la invariabilidad tributaria, estamos viendo si eso lo votamos en contra o nos abstenemos, porque al final del día no la vamos a apoyar producto de lo que ocurrió, pero también entendemos que está recogida íntegramente la propuesta que se le hizo al gobierno en su minuto. Yo creo que este proyecto igual debiera pasar a comisión mixta, porque después de revisar el texto que aprobó las distintas comisiones que lo vieron en el Senado, sin duda hay algunos temas que a mi juicio es necesario corregir, y eso solamente se podría hacer a través de una comisión mixta, por lo que esperamos que eventualmente la Cámara pueda rechazar, sobre todo en los temas ambientales, una serie de propuestas que vienen para poder corregir lo que se está planteando en esa materia. Yo por lo menos prefiero la invariabilidad como fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, si la consecuencia de rechazar el acuerdo que finalmente al parecer se podría o no respetar es volver al texto original, yo voy a evaluar fuertemente actuar y que mis votaciones deriven y terminen en una aprobación de una invariabilidad como la que se aprobó anteriormente y que es la que se aprobó en general. Y eso creo que quiero ser bastante claro respecto a esa decisión. Panorama, entonces, ya lo hemos dicho, el gobierno en el corazón del proyecto cuenta con los 26 votos, se encuentran los 26 senadores del oficialismo, inclusive, por ejemplo, el senador Miguel Ángel Calisto, el mismo senador Rojo Edwards. Habrá que ver también si se puede sumar algún voto más, por ejemplo, el independiente Karim Bianchi, que hasta la jornada de ayer mantenía dudas respecto a aprobar el corazón del proyecto. Mati, también muy atentos estamos no solamente a lo que comentábamos de rebaja de impuesto corporativo, invariabilidad tributaria, crédito tributario al empleo, sino que también la reformulación de la franquicia del CENSE, materia medioambiental, esas modificaciones que se le realizan al sistema de impacto de evaluación ambiental, lo de resolución de calificación ambiental y también a los plazos. Ya va a salir durante esta jornada entonces del Senado, la próxima semana se va a votar en la Cámara de Diputados y a partir de allí ya va a quedar listo para eventualmente ser promulgada esta iniciativa. El gobierno tiene entonces el objetivo de evitar la comisión mixta y
y por parte de la oposición siguen redactando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, Mati, en el panorama que se va a vivir acá, donde pasada la medianoche entonces va a quedar despachado el proyecto de reconstrucción para que avance a tercer trámite. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás Donoso desde el Congreso. Vamos, por cierto, a tener distintos contactos a lo largo de Hoy es Noticia, de aquí hasta las 7:30, para conocer también la argumentación, porque cada uno de los senadores quiere poner su sello también en esta votación de un proyecto bastante histórico para este gobierno y para la economía del país. Así que seguimos en contacto. Que tengas una buena tarde, Nicolás, y nosotros vamos a seguir hablando de este tema. Y vamos a conversar a partir de ahora con quien fuera ministro de Hacienda, con el economista Ignacio Briones. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con Hoy es Noticia, en el marco además de una jornada en que debiera aprobarse este proyecto de reforma, de mega reforma más bien, para darle este nombre más completo, en que además en una jornada, Ignacio, en que hemos conocido el informe de finanzas públicas que habla de que Chile tiene una situación complicada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, gracias por la invitación. Lamento no estar en el estudio contigo, pero tengo que ir a hacer clase en unos minutos más, así que así es, lo sabemos y te agradecemos este tiempo, pero era importante conversar contigo precisamente por todo lo que implica este proyecto que se está aprobando, salvo algunos puntos en particular que pudieran cambiar ahí si va a comisión mixta, pero debiera aprobarse tal como el gobierno la ha ingresado. Pero te quiero preguntar, el informe de finanzas públicas trae como tal vez única buena noticia que van a aumentar los ingresos fiscales este año producto del aumento del precio de los commodities. Sin embargo, en temas de crecimiento es bastante complejo lo que señala este informe, porque dice que efectivamente Chile va a crecer este año aproximadamente un 1,8%, no el 2,1% que se había proyectado, y para el próximo año, si se mantiene el escenario tal cual, pudiera crecer Chile un 2,8% y si se aprueba esta mega reforma un 3,7%. ¿Es posible pensar que una reforma como la que probablemente se va a aprobar el día de hoy y la próxima semana en la Cámara puede traer ese crecimiento de un 3,7%? A ver, está dentro de las cosas posibles, pero acá no hay bola de cristal ni ciencia cierta. Yo creo que la apuesta en ese escenario, que no lo dicen que sea el escenario, sino que es un escenario, la apuesta del Ministerio de Hacienda, como lo ha dicho el ministro, es que una vez aprobada esta reforma haya un shock positivo de expectativas, por así decirlo, que se muevan los espíritus animales, más que las medidas propiamente tal, tengan ese efecto de una, porque eso es algo que se va a demorar. Esto es importante además, Matilde, porque, claro, el informe de finanzas públicas proyecta un crecimiento de 1,8 para este año, lo rebaja en 2,1, pero la verdad es que el mercado espera 1,3. Incluso hay agentes que están viendo la economía creciendo más cercano al 1. Claro, y en el Ministerio de Hacienda siempre somos optimistas, estamos en la parte alta de las estimaciones, porque es parte del rol de la pega, pero este año la economía, pongamos que crezca 1,5, si el año próximo crece 2,5, un poquito más, la firme que lo que estamos, y es el mal endémico que tiene Chile, y el llamado que nosotros tenemos que hacer a contribuir a salir de ahí, es que en promedio vamos a estar creciendo 2. Eso es lo que llevamos creciendo en los últimos 10, 15 años, ¿te fijas? Ese es el desafío estructural, más allá de un año puntual, de un mes puntual, de este gobierno no. Y para eso hay que hacer la pega, hay que hacer reforma. Y este proyecto va en la dirección correcta. Lo que sí yo creo que es bueno bajar la expectativa, porque se ha hablado de mega reforma, y mega reforma quiere decir como que esto nos puede cambiar del cielo a la tierra. Y cuando uno mira los números del propio gobierno, lo que dice es que este proyecto, si sale todo como se espera, te va a agregar de aquí al 2040 en promedio medio punto más de crecimiento. O sea, allí donde decía 2, va a pasar a 2,5 en promedio. Lo cual es importante, hay un puntapié inicial fundamental, pero no es ni el 3 ni el 4. ¿Ya? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, Matilde, tomándome tus palabras, en las buenas noticias de ingreso. ¿Por qué entonces el gobierno hace esta estimación del 3,7? ¿A quién lo atribuye? ¿Dónde estaría ahí el número mágico? Lo ponen como un escenario. Toman un escenario base, que es más conservador, y ponen este otro como una alternativa posible, que se juega sobre, como yo te decía, sobre las expectativas. O sea, la apuesta es que, aprobado el proyecto, esto va a generar un cambio de ánimo en los agentes y va a despertar la inversión, el consumo
y puede ser que haya un cambio de ánimo. La pregunta ha sido suficiente para asegurar tasas altas de inmediato, porque las medidas, todas estas, que es un permiso, las medidas de permiso no es como que cambió la ley y el día de mañana están operativas. Esto se demora en ponerse en práctica, los proyectos de inversión tienen que entrar a trámite, entonces esto no es automático. Yo creo que es bueno bajar esa expectativa, esa ansiedad que a lo mejor mucha gente puede tener, pero subrayar, yo lo he hecho siempre, que este proyecto va en la dirección correcta en las medidas de crecimiento. Yo tengo reparos sobre otros temas en este proyecto y creo que hay que ponerle un ojo de atención bien importante, juntándolo con lo que tú decías del informe de finanzas públicas, a la situación fiscal. O sea, este proyecto no tiene compensación fiscal alguna. Es cierto que se bajó el costo del proyecto, sí. Principalmente por la vía del crédito tributario al empleo, que era muy, muy caro, se cambió por otra cosa mucho más barata, pero sigue siendo un proyecto deficitario. Yo creo que la situación fiscal en la que está Chile, tomar riesgos fiscales puede ser un problema, sobre todo cuando tú miras los números del informe de finanzas públicas. De nuevo, en el escenario base se proyecta un déficit para los próximos años mayor que el decreto fiscal o la trayectoria que publicó el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo creo que esa es una variable muy de cuidado, primero. Ahora, hoy día veíamos una columna del exministro Nicolás Grau en el Mercurio, donde él decía que tal vez no se votaría el proyecto tal como está, o tal vez sí, pero que el gobierno no ha dicho que esta falta de ingresos que tú planteas y subrayas que el gobierno no va a recibir porque esta no es una reforma recaudatoria, eso se va a compensar con proyectos sociales. ¿Esa es la manera en que se podrían bajar el gasto? Porque aquí lo único que se está viendo cómo equilibrar es, el gobierno lo dice, mejorar el gasto, gastar mejor. Pero ¿es posible seguir gastando mejor sin bajar los costos sociales? Mira, déjame responderte de la siguiente manera, porque aquí también las palabras como que crean realidades. Acá se habla de un gobierno como que ha hecho mega ajustes de gasto. Y no son mega ajustes de gasto. O sea, ha sido ambicioso, han sido muchos de ellos impopulares. Yo saludo su esfuerzo. Pero, ¿cuál es la verdad? Informe de finanzas públicas. Allí donde el presupuesto para este año, hecho en el gobierno anterior, aprobado el Parlamento, decía que íbamos a gastar 100 para este año, el gobierno dijo: yo lo voy a recortar en 3% más uno que venía el gobierno, en 4. Es decir, donde decía 100, lo voy a bajar a 96. Mega ajuste de gasto. ¿Qué es lo que dice el informe de finanzas públicas? Que el gasto no va a estar en 96, tampoco va a estar en 100, va a estar en 101, un poco más de 101. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que bajar el gasto, como es obvio, es súper difícil, en órdenes de magnitud, al menos como los que el gobierno ha planteado, se planteó en la campaña. Yo siempre he dicho que eso, otra cosa es con guitarra, eso no va a ocurrir, ¿ya? El propio gobierno en su primer año de gestión lo está revelando, sí, ha hecho un esfuerzo grande, decidido, impopular, y pese a todo, no estamos bajando el nivel del gasto. Estamos simplemente conteniéndolo e incluso gastando un poquito más de lo que decía el presupuesto. Entonces, seguir creyendo que en adelante yo todo el ajuste del déficit fiscal lo voy a hacer porque ahora sí que me voy a poner ambicioso en materia de gasto, yo creo que no es la realidad. Y con la misma vara yo diría, aquellos en la oposición que dicen: oye, esto el gobierno va a recortar gasto social, bueno, miremoslo de este año. Si no ha sido capaz de cortar. ¿Va a seguir entonces Chile siendo deficitario? Ese es el resumen. Yo creo que ese es el riesgo, Tenemos una trayectoria fiscal, que si uno ve el informe de finanzas públicas, el valor esperado de déficit estructural, estamos arriba del 2% del producto, que es lo mismo que tuvo el presidente Boric, y que es un punto por sobre la tendencia histórica ya mala que traíamos. Entonces, a mí me parece que tener 8 años de déficit estructural son 8 años de mayor deuda, ya está más. Yo creo que uno tiene que ser, independiente del color político, ser súper celoso de eso, porque la responsabilidad fiscal no es de izquierda o derecha, responsabilidad con Chile nomás. Por lo tanto, es dispararse a los pies, no tener la compensación necesaria a lo que va a quitar de recaudación este proyecto con la rebaja del impuesto corporativo. Yo creo que es una variable que se debería haber tenido más a la vista. Yo siempre he insistido en esto, y la razón es muy sencilla, Matilde. Por un lado, cuando tú tienes una trayectoria fiscal con un punto de partida malo, como el que tenemos en Chile, con una trayectoria que no se corrige en este gobierno, o sea, el déficit sigue siendo alto, bueno, lo más probable, y con un proyecto que
si bien se redujo su impacto en el déficit, sigue siendo deficitario. Bueno, desde afuera tú dices la probabilidad de que te bajen la clasificación de riesgo en Chile aumenta. ¿Ya? Y la clasificación de riesgo no es para el fisco, nomás es para toda la economía. O sea, te sube la tasa de financiamiento, el costo de financiamiento para toda la economía. Si eso ocurriese, yo no digo que haya ocurrido, aumenta la probabilidad. Si eso ocurre, yo así lo presenté en el Senado, una baja de un peldaño en la clasificación de riesgo, en términos económicos, el impacto en el costo de financiamiento es equivalente a 3 puntos de mayor impuesto. O sea, te come buena parte del esfuerzo de baja de impuestos que yo comparto, que se está haciendo. Entonces, nada, yo creo que la ortodoxia fiscal no debería ser patrimonio ni de izquierda ni de derecha, todos deberíamos cuidarla. Yo al menos me considero muy ortodoxo con esto. Y veo ciertos riesgos que no han sido compensados, insisto, las medidas pro crecimiento las necesitamos, yo las apoyo, siempre lo he dicho, pero me hubiera gustado ver algún tipo de compensaciones, entrándole, por ejemplo, a las apuestas online, con impuesto, con IVA, con impuesto a la renta, con un impuesto adicional, eliminar exenciones como la renta presunta en lugar de crear otras que crea este proyecto. Sí. Yo creo que esas son cuestiones que deberíamos haber visto y sin duda generarían más tranquilidad. Pero, ahora, en esto se ha insistido hasta el cansancio, Ignacio. ¿Hay exceso de dogmatismo de este ministro o de este gobierno frente a esto? Mira, yo creo que son opciones de política. Acá no hay nada escrito en piedra y los gobiernos tienen énfasis y el Congreso democráticamente está aprobando el proyecto como está. Y yo vuelvo a insistir, creo que las medidas que están ahí pro crecimiento son bienvenidas y muy necesarias. Si alguna crítica yo le haría que se queda corto, se queda corto en medida de permiso desde ya. Y la pregunta es si vamos a tener segundas y terceras chances para hacer de verdad otras reformas que Chile necesita para apurar el tranco de crecimiento. Estoy pensando en una reforma al empleo que tenga reglas del siglo XXI y no del siglo XX. Estoy pensando en una reforma al empleo público. Pero te quiero preguntar... Te quiero preguntar, ¿el proyecto que se está aprobando ahora en la sala del Senado es mejor el que ingresó el gobierno? Porque ha habido modificaciones en 10 puntos, una de ellas es probablemente la que el PPD no va a votar, pero que es autoría de ellos, que es este escalonamiento en la invariabilidad tributaria. ¿Es un proyecto que tiene algunos matices que lo hacen mejor a cómo entró? Yo creo que el principal cambio es el del crédito al empleo. Que fue criticado por múltiples economistas de distintos sectores, que no rascaba donde picaba, que costaba muy caro, y eso efectivamente terminó cambiándose y bajó la cuenta fiscal. Yo creo que ese es el principal cambio. Lo de la invariabilidad, fíjate, yo creo que la solución propuesta puede terminar enredando más. Esta cosa de tener como tramo es como un enredo para fiscalizar. Uno quisiera tener regímenes simples tributarios, no enredar más la cosa. Yo hubiera preferido un único tramo. Quizás tú fijas cuál es el umbral de inversión a partir del cual la invariabilidad aplica. Yo soy partidario de la invariabilidad con este copago que se pone, que me parece eso sí un aporte. Yo soy crítico de la versión original, pero enredarlo con múltiples tramos que todos saben que se pueden arbitrar y que cuesta fiscalizar, a mí me parece que uno debería simplificar los sistemas tributarios en vez de complicar. ¿Perdió credibilidad el ministro Quirós en esta negociación, Ignacio, como ministro de Hacienda? ¿Cuál es la pregunta? ¿Perdió credibilidad el ministro Quirós porque una vez terminada la negociación con el PPD, al día siguiente aparece con una modificación ahí del 23 al 22%? ¿Le resta credibilidad? No, yo no voy a calificar al ministro. Uno tiene una tradición republicana cuando es ministro de tratar de referirse a los proyectos y no a las personas. Y creo que cada uno tiene su estilo, el Congreso juzgará. Yo lo que sí diría, invitaría a pensar en lo siguiente: para que Chile vuelva a crecer, tiene un desafío grande por delante, un desafío país, del que nadie se puede restar. Y eso va a implicar otros proyectos de ley grandes, porque yo insisto, esta no es la mega reforma, en el sentido que nos permite dar el salto del 2 al 3 o del 2 al 4. Se van a necesitar más. Bueno, es que yo también insisto en eso, Ignacio, y no es baladí que no se pueda confiar en el ministro de Hacienda, porque eso también tiene otras implicancias. O sea, ¿es confiable para hacer negocios, para hacer inversiones, las autoridades chilenas? Mire, las negociaciones son siempre difíciles, tienen su día a día, y dime y direte. Sí. Lo importante es cómo se aborda lo que sigue. Yo creo que hay proyectos grandes que abordar en lo que sigue.
Y eso va a requerir una mirada país, donde si seguimos en la trinchera de la ganancia corta, de que la ganancia pequeña de corto plazo, no vamos a poder hacer esos cambios. Y eso va a requerir buenos acuerdos. ¿Te fijas? Entonces, capacidad negociadora, una buena mezcla de técnica con política, una oposición que se sume a aquello, y que no simplemente llame a los acuerdos cuando están en la oposición. O no le gustaría ver a esta actitud siempre, de lado y lado. Porque, insisto, el desafío que tenemos por delante es grande, las cifras de desempleo que tenemos son una realidad concreta y un drama social gigantesco, y por lo tanto, más que la pelea chica o el dime y direte, yo diría, ¿qué viene después de esta reforma? Y eso es lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, ahora se ha reducido este crédito al empleo. ¿Esos recursos pudieran destinarse efectivamente a darle una inyección al empleo, más allá de estos 50.000 empleos que se compromete en 4 meses a crear el gobierno cuando tenemos una cifra de desempleados de 950.000 personas? Yo pienso que efectivamente es una opción. Algunos, cuando criticamos el crédito del empleo, dijimos, y acá esta plata hay que fomentar la contratación, más que apuntalar a la planilla que ya existe. Y el gobierno optó al parecer, por ese camino, y yo esperaría en lo que sigue ver un aumento de los recursos que van a subsidiar o ayudar la contratación de casi 1 millón de chilenos que están sin pega. O sea, eso es dramático. Ahora, el margen de maniobra, de nuevo, en un escenario de alto déficit fiscal, donde este proyecto además es deficitario, aunque menos que en el origen, hace más compleja esa ecuación. Pero sí, yo creo que va a haber hay un espacio para destinar parte de esos recursos a la urgencia, a la emergencia laboral, que es apuntalar el empleo hoy día y en órdenes de magnitud bastante más allá de los 50.000 personas que el gobierno está considerando hasta ahora. ¿Y cuán urgente es que se haga eso? Porque hoy día escuchaba a David Bravo, que participó también en esta mesa de reactivación laboral, que tiene varias propuestas, algunas de ellas que podemos discutir ahora, pero que efectivamente dice, esto no sirve en 4 meses más, tiene que haber una urgencia, y esa urgencia es la que no está viendo. Concuerdo 100% con David. De hecho, él ha insistido hace años con la emergencia laboral, viene después de la pandemia. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Y no hemos hecho mucho. Entonces yo creo que ahora uno tiene que actuar realmente con sentido de urgencia, porque es una urgencia la que tenemos. ¿Y estamos hablando de subsidios cuando hablamos de urgencia, por ejemplo, Ignacio? Por supuesto. O sea, acá hay medidas de emergencia que son apoyar la contratación de personas que no están siendo contratadas, y que es un drama social y hay que verlo como tal. Y en una segunda instancia, uno tiene que pensar en medidas de mediano o largo plazo, para evitar que esto se nos vuelva a repetir o a acrecentar en el futuro. Ahí está lo de Salacuna, que va bien encaminado, buena noticia, pero ahí está también la necesaria reforma a nuestra legislación laboral, darle mayores espacios de adaptabilidad a un sistema que enfrenta un mundo que está cambiando. Por ejemplo, el de las 40 horas, ¿te parece una buena medida que las 40 horas que ahora pasan de 44 a 42 se puedan efectivamente extender en un plazo más largo de compensación? En Chile tenemos actualmente 4 semanas, en otros países más desarrollados hay 15, 16, y hay semanas que por estacionalidad de determinados trabajos exigen más horas en un determinado tiempo. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de medidas? No solo estoy de acuerdo. Cuando se dio la discusión de las 40 horas, yo siempre fui crítico de bajarla así como así. Había que buscar algún mecanismo de compensación por productividad, porque cuando tú bajas de 45 a 40, claro, a todos nos gusta trabajar menos y ganar lo mismo. Pero pensemos en esa pyme, en ese mini market que tiene a 5 personas contratadas, y que de un suácate, ¿no es cierto?, va a tener que, va a perder 5 horas por cada trabajador, perder entre comillas, sin una ganancia clara en productividad. Eso le aumenta el costo a esa persona o a esa empresa, a ese empresario, en un 11%, y la manera que esto sea virtuoso es que ese costo de 11% por un lado, yo lo compense con mayores ganancias productivas por el otro. Y un canal para hacer eso es tener más adaptabilidad en la parrilla horaria, en el tiempo, ¿no es cierto?, de forma tal de poder mover el empleo hacia periodos que tú demandas por cuestiones cíclicas
mayor empleo, mayor presencia de los trabajadores, que puedes compensar con otros periodos donde los necesitas menos. Esa adaptabilidad se llama productividad, y esa productividad es lo que permite compensar parcialmente con otros. Así que yo concuerdo 100% con esa medida. Y la palabra clave, pecaminosa para algunos, pero yo lo siento, tenemos que ponerlo arriba de la mesa, se llama adaptabilidad. O sea, hoy día tú tienes un mundo con la inteligencia artificial, con la automatización que está ahí, no es un invento. Tienes una demanda de trabajadores que también quieren tiempos más adaptables. Entonces, necesitas una regulación que permita esa adaptación. Si tienes una camisa de talla única, pensada para el paradigma del siglo XX, tienes un sistema que no se está adaptando al entorno. Y cualquier sistema, cualquiera, el canal de televisión de tu trabajo, si no se adecua a las audiencias, quiebra y cierra, y tú vas a perder tu pega, ¿no? La universidad donde yo trabajo, lo mismo. Y el sistema laboral, si no se adapta a sus reglas al contexto que estamos viviendo, también perece, también muere, y esa muerte se llama desempleo, y eso es lo dramático. Entonces, aquí no es una cuestión ideológica, algunos ven en la adaptabilidad como precarización, yo digo no, es una necesidad, y la mayor precarización, no lo olvidemos nunca, se llama desempleo, que es tener ingresos cero, que es un drama social y familiar, o la informalidad, que es, por cierto, un trabajo precario. Entonces, yo creo que comunidad de objetivos, quitémosle la connotación peyorativa a las palabras, y hagamos lo que tenemos que hacer así en el siglo XXI. Yo creo que es un cambio bien fundamental, pensando en el mediano y largo plazo, para evitar que esto no pase. Pero tu pregunta, tenemos que tomar medidas de emergencia hoy, porque tenemos una emergencia laboral hoy. Bueno, y una emergencia laboral además que puede ir increciendo, Ignacio, porque bueno, a ti te tocó la pandemia, donde cambió la forma de trabajar, y hay muchos empleos, y no todo el mundo lo dice tan crudamente, no se van a recuperar nunca porque ya se cambió la manera de trabajar y no se está pensando en cómo hacer ese recambio, cómo esas personas que no tienen tal vez las habilidades necesarias para poder adaptarse, quién las genera, quién asume el costo de poder adaptar a este nuevo esquema laboral con inteligencia artificial de por medio. Por eso te digo que acá uno tiene que mirar esto como una película. La primera escena de la película es solucionar o tratar de mitigar la emergencia que es el desempleo. Y eso requiere una palanca pública de subsidios que faciliten la contratación y permitan disminuir el desempleo. Y luego hay una serie de segundas, terceras y cuartas medidas, múltiples medidas que tienen que ver con la mirada más sistémica de mediano a largo plazo. Ya me refería a las reglas del Código Laboral, más adaptabilidad que necesitamos. Tú mencionas la capacitación fundamental, o sea, a propósito de la discusión del CENSE. Sabemos que el CENSE no funciona, lo han dicho desde la Comisión Larrañaga hace más de 10 años, pero no porque la idea de tener un subsidio, un crédito para las empresas para capacitar sea una mala idea. De hecho, es una buena idea, si no, no lo harían, porque si yo gasto la plata de mi empresa en capacitar a mi trabajador y ese trabajador luego se va gratis, o lo tiene la empresa al lado gratis, bueno, yo no tengo ningún incentivo de capacitarlo. Esta es la falla de mercado que uno quiere solucionar. Pero lo que tenemos que cambiar entonces no es el vehículo, ¿no es cierto?, sino que los instrumentos dentro de ese vehículo que no estaban funcionando. Y luego tienes una tercera base, la más larga, que yo creo que es indispensable, que se llama educación preescolar y escolar. O sea, esa es la base de la pirámide, la base de todo. Y no le hemos echado, nos seguimos siendo los lesos con ese tema. Tenemos también un sistema educacional que enseña, cuando enseña, paradigmas que hoy día el mundo requiere otras habilidades, no las estamos fomentando. Tenemos un problema con los profesores, con los currículos, tenemos unas desigualdades educacionales con 2 Chiles nomás, esa es la firme, y no lo estamos viendo. Entonces, esto es un continuo. El mercado laboral es un continuo de cosas. Partamos por la emergencia, tiene razón David Bravo, y me alegro que los recursos que estaban pensados carísimos para ese crédito, ojalá una parte se destinen a la emergencia, pero también pensemos en las reformas de mediano a largo plazo, porque el mercado laboral va a seguir existiendo siempre, es la fuente principal de ingresos de las familias, y uno tiene que imaginar entonces cuáles son los desafíos que enfrenta, tomar las medidas correctivas hoy día para no tener los problemas que estamos teniendo hoy día, que son dramáticos. Bueno, con el tema laboral y el tema educacional, más bien, tú has insistido hasta el cansancio, lo hemos conversado muchísimas veces. Parece que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Ahora, Ignacio, ¿con quién te quedas tú? ¿Con el presidente Kast, que en Paraguay dijo que Chile tenía una economía enferma, o con el ministro Quiroz, que plantea que vamos a tener un mejor segundo semestre y que no estamos en recesión? Yo prefiero una tercera.
Es una tercera que es un llamado a pensar con optimismo, pero con trabajo duro. En un Chile no solo el segundo semestre, no mirando con espejo retrovisor respecto a la enfermedad, sino que qué vamos a hacer para que Chile vuelva a crecer de nuevo, no un semestre, sino que 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años y 20 años. ¿Y cuáles son las metas que nos vamos a poner como país que vamos a hacer? Más allá de un gobierno de 4 años. Esos son reformas ambiciosas, difíciles. Creo que esta primera reforma, yo no estoy de acuerdo con el título de mega reforma, porque va en la dirección adecuada, pero hay que hacer otras más. Ya tenemos que hacer otras más. Y esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de esta reforma? ¿Cómo vamos a lograr los acuerdos para hacer cambios en la materia laboral? Para hacer cambios en materia de financiamiento, del emprendimiento de las empresas en Chile, en materias de largo plazo como la educación, la capacitación laboral. Y creo que son las preguntas bien relevantes que siguen. Y yo, por lo menos, siempre he sido muy crítico y me ha llegado a todo tipo de retos, pero me da lo mismo, lo vuelvo a decir, de esta imagen de que Chile se cae a pedazos, que todo es un desastre. No, yo me rehúso a esa idea, porque esas palabras crean realidad, no terminan convenciéndose de aquello. Y qué peor publicidad de cara a los inversionistas que queremos atraer que decir que tenemos un desastre. Sí, tenemos problemas, indudablemente, ¿no? Pero tenemos la capacidad de corregirlo y sobre todo tenemos el deber de tener una mirada ambiciosa sobre el futuro con un plan claro de reforma que aprovechen el potencial extraordinario que tiene Chile. Hay que inyectar ese optimismo, hay que hacerlo sentir a la mayoría, a las personas, porque si uno le dice que está todo un desastre, bueno, las personas empiezan a creer que es todo un desastre y cómo salimos de ese hoyo, ¿no? Bueno, y también, claro, ha caído bastante el estado de ánimo de las personas, está bastante resentido y eso es una economía bien importante. Lo último, Ignacio, ¿cuánto crees que afectó el shock que hubo con el aumento en el precio de los combustibles? A ver, yo creo que indudablemente la popularidad del gobierno, todo el mundo lo dice, y basta ver las encuestas, se afectó. Yo creo que puede haber tenido también más que un impacto en las expectativas económicas de las familias, donde por vez primera vemos que esa típica pregunta, ¿cuál es la expectativa sobre la economía, sobre el país? ¿No es cierto? Y cuál es la expectativa, la situación de su familia o su persona, siempre tendrían a diferir, ¿no? Uno tendría a ver más mal al país que la situación personal. Hoy día las encuestas muestran que las dos se mueven juntas y en la parte mala. Entonces, hubo un efecto, un cambio en expectativa, en parte yo creo que tiene que ver con eso. Digamos en todo caso que los precios a la larga se han traspasado igual, ¿no? Si uno es tomador de precios en esta materia, el gobierno optó por traspasarlos de una. Uno podrá discutir eternamente si eso fue lo adecuado, si no hubiera sido mejor hacerlo en 2 tandas. Pero ya fue. La situación afuera, en cambio, sigue movediza, un poco clara. Luego una tregua, una paz, hay todavía ruido en el ambiente acá a diario, entonces es una película que sigue ahí abierta. Pero yo vuelvo a insistir, o sea, creo que uno tiene que tratar de mirar a Chile con esperanza, y esperanza no es buenismo, es reconocer los problemas que tenemos, ¿no? Y afrontarlos con dureza, con claridad. Si son impopulares lo que uno tiene que decir, hay que decirlo, pero transmitir, y yo de verdad lo creo, Chile tiene un potencial muy extraordinario, nos pasamos de eso a dejarlo pasar, y yo lamento que en el mundo político sigamos la batalla, el combo, tan de día a día, tan de juego suma cero, tan de desconectado con lo que el país necesita, creo yo, que podemos hacer. Porque al final esas reyertas de la tuya y 2 más son entretención para los políticos que las promueven, pero a la gente no les cambian nada, al contrario, nos hace perder el tiempo, nos desvía de las cuestiones relevantes que tenemos que hacer. Tenemos una emergencia de empleo, tenemos una economía que este año va a crecer muy poquito, el próximo año yo creo que va a andar bastante mejor. Tenemos una situación fiscal delicada que no se corrige, insisto, y tenemos desafíos a largo plazo y de mediano plazo indudables. Entonces, yo espero que tengamos más reformas, ¿ah? No nos quedemos con esta reforma, que veamos grandes reformas en empleo público, en emprendimiento, sigamos con los permisos. Yo creo que este proyecto se queda corto en permisos, se quedó corto, o sea, tenemos que ir mucho más allá y tenemos un acuerdo todavía en eso. Entonces, aprovechémoslo porque Chile puede
volver a ganar la Copa América, aunque hoy día estemos en la B. Lo hicimos antes y lo podemos hacer. Yo creo que esa es la invitación y al menos a mí es lo que me convoca, por tratar de contribuir en ese norte. Bien, Ignacio, te queremos agradecer a esta hora de la tarde este contacto con nosotros aquí en CNN y estamos cumpliendo con nuestro acuerdo de liberarte para que puedas entrar a la clase y hacer el compromiso, así que también nosotros nos quedamos cortos de tiempo, pero te invitamos para una próxima oportunidad también aquí a conversar porque esto solo está comenzando. Así que muchísimas gracias de nuevo. Para ahora feliz de ir al estudio para lo prometo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia con esta imagen del Senado a esta hora donde se sigue argumentando la votación de esta reforma de reconstrucción, esta ley de reconstrucción nacional. Ahí está el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Nos vamos entonces con esta imagen y ya regresamos con más. 5 minutos faltan para las 6 de la tarde y ante la inminente llegada de los sistemas frontales a la zona centro del país, las autoridades han reforzado el despliegue en las distintas zonas críticas de la región metropolitana. Felipe Hernández nos va a contar desde uno de esos puntos donde ha llegado el presidente de la República. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, porque nos hemos desplazado hasta la comuna de Maipú, esto en el sector donde recorre el canal de Santa Marta, un sector de la comuna de Maipú, Camino Melipilla, Tres Poniente, que es donde justamente año tras año, cada vez que llueve con alta concentración de precipitaciones, el canal colapsa, y por esa misma razón entonces es que ya desde hace algún tiempo, hay que decir más de un año incluso, se ha estado trabajando por parte de los equipos para poder hacer una especie de ducto, un entubamiento del canal de Santa Marta para que justamente no se generen este tipo de colapsos. Lo que ahora se está presentando y está en este momento el presidente José Antonio Kast visitando junto con el alcalde Tomás Bodanovich, el dueño de casa aquí en esta comuna, están visitando justamente las obras donde se está trabajando para poder completar el entubamiento del canal Santa Marta. Obviamente que con las condiciones en las cuales se podrían presentar los sistemas frontales que van a afectar a la zona central, aparte del norte chico de nuestro país y a gran parte de la zona sur del territorio nacional, es inevitable que pudiesen pasar algún tipo de consecuencias. Por eso mismo entonces es que se están tomando todas las previsiones correspondientes para que esas situaciones no tengan el impacto que ha tenido en ocasiones anteriores. Lo mismo en otros puntos, no solamente de la región metropolitana, donde se han identificado más de 100 puntos complejos en diferentes comunas del país, en las diferentes comunas de la región metropolitana, sino que también hay alta preocupación por lo que pueda suceder en la región de Atacama y también de Coquimbo, justamente por la alta concentración que se proyecta que pueda ser el agua caída, el agua que pueda caer producto de las precipitaciones en los próximos días. A raíz de esta situación es que el presidente José Antonio Kast ha tenido bastantes actividades durante esta jornada previo a ser parte de la cuenta pública. Hoy en el Congreso Nacional estuvo visitando las instalaciones del CHOA, esto en la ciudad de Valparaíso, y tras esta visita él entregó declaraciones. Pongan atención a las palabras que entregó el mandatario, porque hace justamente el punto respecto de la preocupación que existe y también a propósito de las medidas que se están tomando, que se van a tomar en el marco del plan preventivo de cara a estos sistemas frontales que van a dejar lluvias que se han considerado como inéditas, al menos en el último tiempo. Agradecer el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, que también se ha podido desarrollar por la colaboración conjunta de los distintos entes. Hablábamos con el gobernador y él nos señalaba que en temas presupuestarios también hay que prender una alerta preventiva para cuando se haga la discusión presupuestaria, para que los recursos estén siempre disponibles para este tipo de emergencias y no sea necesario muchas veces recurrir
al gobierno regional para solventar gastos que debieran ser gastos o inversiones permanentes de las distintas instituciones. Nosotros no podemos evitar un evento climático, un maremoto o un tsunami, pero sí podemos prevenir en lo que podamos. Es imposible que podamos prevenir todo. Presidente José Antonio Kast, que luego de participar de la cuenta pública del Congreso, se dirigió hasta la región metropolitana. Recordemos que en estos días él también suspendió una gira hacia algunas ciudades del sur del país, justamente para, al norte de nuestro país, para poder estar entonces monitoreando lo que van a hacer estos días con el impacto de los sistemas frontales que van a azotar a el territorio nacional en gran parte de él. Por ahora, entonces, una de las visitas que está realizando el presidente Kast es justamente a este colector, a este entubamiento que se está realizando al canal de Santa Marta. Vemos movimiento ya por parte de las autoridades que se movilizaron hacia ese lugar, parte de los equipos de prensa de los correspondientes ministros. Por ejemplo, está presente el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas, hablamos de Luis de Grange, está también el delegado presidencial de la región metropolitana, hablamos de Germán Codina, quien en horas de la tarde del día de hoy, a eso de las 3 de la tarde, llegó hasta la comuna de Talagante. ¿Por qué? Porque en ese lugar se emplaza, o en esa comuna se emplaza, uno de los campamentos que mayor afectación tuvo el año 2023, cuando se produjeron esas lluvias que generaron tantos incidencias para muchos vecinos y vecinas, pero particularmente para estas personas que viven, para estas familias que vivían en este campamento. En ese año se salió el río Mapocho en ese lugar y se terminaron inundando y quedaron completamente anegados. Por esa misma razón, entonces, es que en la jornada del día de hoy el delegado Codina, junto con los equipos técnicos, llegaron hasta este lugar para poder entonces retirar a estas personas, llevarlas a otros sectores para así evitar que se produzcan consecuencias mayores para estas personas. Es parte de lo que se desarrolló en la jornada del día de hoy, a comienzos de la tarde, post almuerzo, podríamos decirlo de alguna manera. Y por otro lado están las actividades del presidente José Antonio Kast, que luego de acá, de la comuna de Maipú, se va a dirigir hasta la comuna de La Florida, particularmente hasta el Estadio Bicentenario de La Florida, donde también se van a realizar algunas revisiones por parte de los equipos técnicos, y de esa manera entonces también poder estar presentes. Lo que señala entonces la actividad es que en conjunto con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, van a realizar un balance de la preparación para afrontar los sistemas frontales que van a azotar a la región metropolitana y a otras regiones del país. Por supuesto, no hay que ser centralistas en esto, que van a entonces afectar en los próximos días. Por ahora, acá en este sector de la región metropolitana, en Maipú, no está lloviendo. De hecho, podríamos decir que la situación es de nubosidad parcial. Sin embargo, en otras zonas del país sí lo está provocando algunas incidencias el sistema frontal, principalmente en la zona sur del territorio nacional. Así lo refleja también el balance que se realizó por parte de Senapred, de la Dirección Nacional de Senapred, particularmente de su directora nacional, Alicia Cebriana, a quien pasamos a escuchar a continuación. Como ya lo adelantaba el subsecretario, tenemos 3 personas damnificadas en la región de la Araucanía, 2 viviendas con daño menor en la misma región, producto de ello estas personas damnificadas. Tenemos 70 viviendas en la comuna de Talcahuano con daño menor en evaluación. La afectación que yo informé están focalizadas en la región de la Araucanía y Biobío. De acuerdo a las proyecciones, no debería seguir lloviendo con las intensidades que se han registrado en estos días. Se mantienen 6 alertas meteorológicas y una alarma meteorológica para la región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana entre viernes y domingo. Y adicionalmente tenemos un aviso de marejadas anormales hasta este jueves entre Golfo de Penas, en la región de Aysén, y la provincia de Huasco.
Ahí está entonces, las palabras del balance que se realizó durante horas de esta mañana en la Dirección Nacional de Senapred a propósito del monitoreo que se está llevando adelante producto del impacto que está dejando este tren de sistemas frontales que están afectando al territorio de nuestro país. Mientras tanto, ustedes lo ven en la imagen de Felipe Luengo en su cámara, las autoridades ya están ahí reunidas a un costado de lo que va a ser el lugar donde van a entregar declaraciones. Se espera que lo haga el presidente José Antonio Kast, también el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovich. Por ahora serían solo ellos dos los voceros. No tenemos claro si es que, por ejemplo, el viceministro de Granch podría entregar algún tipo de declaración o bien el delegado presidencial Germán Codina. Lo más probable es que ambos le den el paso al presidente José Antonio Kast y sea el único representante del gobierno quien entregue la declaración, la máxima autoridad de nuestro país. A la espera de esa declaración es que vamos a escuchar ahora las palabras de los representantes de las empresas eléctricas, porque claro, el impacto que podría tener este sistema frontal en los servicios básicos, por ejemplo, en la electricidad, para algunos expertos puede ser incluso hasta casi inevitable. ¿Por qué? Porque la alta concentración de agua que podría caer en los próximos días y además el viento que va a azotar y que podría, al menos aquí en la región metropolitana, afectar con ráfagas y con rachas de viento de cerca de 50 kilómetros por hora, podrían hacer incluso inevitables que árboles puedan caer producto de el ceder del terreno, producto del agua y por supuesto por el efecto del viento sobre los cables eléctricos, sobre el tendido eléctrico. Por eso mismo es que se están haciendo llamados a las empresas eléctricas, a Enel, a CGE, aquí en la región metropolitana, para que aumenten las dotaciones de sus equipos de emergencia para poder entonces enfrentar lo que va a ser este tren de sistemas frontales y su afectación que podría entonces dejar caer. Escuchemos las palabras que entregaron desde las empresas eléctricas y a la vuelta tal vez tenemos la vocería de las autoridades. Lo escuchamos. Las empresas distribuidoras han activado anticipadamente sus planes de contingencia, desplegando más de 2.800 cuadrillas y brigadas en todo el territorio, lo que equivale a más de 8.500 personas en terreno para atender eventuales contingencias. Además, hemos reforzado el contacto preventivo con pacientes electrodependientes y los canales de atención digital y telefónica para los usuarios durante la contingencia. Nuestro llamado es a que las personas se informen por los canales oficiales de su empresa distribuidora y también que se preparen con anticipación, cargando sus celulares y linternas, asegurando objetos y techos que puedan volarse y dañar la red eléctrica y manteniéndose alejados de cables caídos. Bien, ahí están entonces las recomendaciones que se han realizado y que se envían justamente como mensajes a los vecinos y vecinas de las diferentes zonas de la región metropolitana y de nuestro país para poder entonces realizar los llamados correspondientes en el caso que se pierda uno de los suministros básicos más importantes para los ciudadanos y ciudadanas, que es la energía eléctrica en este tipo de situaciones, en este tipo de acontecimientos. Los gobernadores regionales también han estado muy presentes respecto de lo que está sucediendo y es lo que invito a que revisemos justamente tanto la voz del gobernador Mundaca de Valparaíso y al gobernador Orrego aquí en la región metropolitana. Vamos a enfrentar una situación bastante inusitada donde vamos a tener una pluviometría durante estos próximos 4 años que va a exceder los 200 milímetros. Y quiero también agradecerle al presidente Kast lo que ha hecho la DIPRES recientemente, donde nos ha autorizado a utilizar el 2% de emergencia en nuestros territorios y tomar decisiones de inversión cuando se requiere precisamente asistir a la población damnificada con recursos del gobierno regional, pero esta es una situación bastante inédita. Durante mucho tiempo estuvimos batallando para que las decisiones en materia de emergencia, con los recursos que cuenta el gobierno regional, pudieran disponibilizarse desde el territorio y atender inmediatamente a la población. Viendo los preparativos para este sistema frontal que se nos viene a partir de hoy día en la noche, mañana de madrugada. Como he dicho, van a llover en 4 días lo que a veces llueve en un año. En consecuencia, tenemos que revisar toda la ciudad para que esté preparada.
estas lluvias vienen con viento. Así que esperamos que no se corte la luz, pero si se corta la luz, vamos a estar monitoreando para que las empresas cumplan en esta ocasión con una respuesta rápida y también con una respuesta a los vecinos. La única cosa peor que no tener luz es que a uno no le respondan el llamado y tampoco le digan cuándo se va a reponer. Así que ya fueron multadas en el pasado, producto de una reacción negligente. Vamos a monitorear para que en esta ocasión las empresas eléctricas respondan como corresponde. En lugares de nuestro país, Mati, señores televidentes, para que ustedes tengan en consideración, y mientras tanto ustedes observan que entrega declaraciones el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en algunas zonas de nuestro país, principalmente en el norte, hay mucha preocupación porque lo que en un año puede llover 20, 30 milímetros, bueno, en solamente estos días donde van a afectar estos sistemas frontales, podrían llegar a llover o a caer precipitaciones por más de 100 milímetros de agua. Entonces es preocupante lo que podría afectar principalmente al norte de nuestro país, donde la crisis hídrica ha dejado muchos estragos y ese es el principal problema, la posibilidad de que se produzcan, por ejemplo, algunos aluviones. Es lo que se está monitoreando también para tratar de generar algún tipo de contención y evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Estamos, ustedes ven ahí en la vocería ahora, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. En los próximos instantes, Mati, debería ya tomar la palabra el presidente José Antonio Kast a la hora entonces de terminar esta visita aquí en la comuna de Maipú al canal Santa Marta, en los trabajos que se están haciendo de entubamiento del canal para evitar justamente que se produzcan las consecuencias que en otros años lamentablemente se habían visto, por ejemplo, con las inundaciones, principalmente en el sector de Camino Melipilla, Mati. Muchísimas gracias, Felipe. Vamos a volver contigo cuando se dirija el presidente a los presentes, porque a esta hora vamos a ir a Concepción con William Gómez para conocer más detalles de cómo está enfrentando la región del Biobío este sistema frontal. ¿Cómo estás, William? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Bueno, como lo logras ver, me imagino, se han tornado bastante intensas las precipitaciones. Cerca de la 1 a 2 de la tarde se reactivó este tren de frentes que están azotando a la región del Biobío. Yo me encuentro en una zona que bien sabe lo que son los sistemas frontales, en la zona alta conocida como Los Lirios, Los Fresnos, en el medio de Nonguén, que el año 2005 se vio seriamente afectada por las inundaciones de esa época. Bueno, algo muy similar se comenzó a manifestar desde anoche acá en nuestra zona, y lo que estamos viendo en imágenes es el punto más crítico hoy en toda la zona. Hablamos del área de Punta de Parra. En esta imagen que logramos obtener, ahí se ve parte del afectamiento de esta techumbre, de esta escuela modular, que fue reconstruida completamente luego de los incendios forestales, cerca de las 5 de la tarde con 9 minutos, producto de las intensas vientos, ráfagas incluso que llegaron en el sector de la isla Quiriquina, en la comuna de Talcahuano, por sobre los 100 kilómetros por hora. Bueno, terminaron por desprender completamente esa estructura. Afortunadamente, esa estructura que cayó sobre una casa, esa casa sobre la cual cayó esta estructura que estamos viendo precisamente en el reporteo que realizamos hoy por la mañana, no tenía moradores, pero por cosa de minutos, Matilde. A las 5 de la tarde aproximadamente, la dueña de casa y su hija, que estaban tratando, de hecho ahí estamos conversando con ella, estaban regularmente todos los días viendo esta casa para reacondicionarla y habitarla, pero faltando pocos minutos para las 5 de la tarde decidieron terminar la jornada y salir de la casa. El destino quiso que 9 minutos después la vivienda se viera seriamente afectada. Toda la techumbre de esta escuela modular, levantada con bastante esfuerzo por Desafío Levantemos Chile, por la propia comunidad del municipio de Tomé, se vio seriamente afectada. La idea es reacondicionar espacios, la idea es en este periodo de vacaciones reacondicionar o redirigir a los niños y niñas que estaban en ese colegio, que recién cumplieron un par de meses cumpliendo clases en ese colegio,
y poder nuevamente asistir a él. Punta de Parra, la comuna de Tomé, desborde de un estero que colinda con el mar, 7 casas aproximadamente con serios problemas de anegamiento se vieron afectados ahí en la comuna de Tomé. Conforme ahora pasa este despacho, sigue la lluvia muy fuerte, Matilde. ¿Qué te parece si escuchamos las voces de las autoridades a ver cómo van haciendo el balance de lo ocurrido en la comuna de Tomé, el principal epicentro de este sistema frontal que ya cumple 2 días acá en la región del Biobío? Nosotros hemos conversado con ellos, la Seremi de Educación y la municipalidad, que es sostenedor del establecimiento, para priorizar durante los próximos días la continuidad del servicio educativo. Esto quiere decir que la reconstrucción del techo se va a realizar en periodo de vacaciones, considerando que es el techo del patio de la escuela. Las salas, biblioteca, comedores del establecimiento se encuentran resguardados, por lo tanto es posible continuar con las clases, lo que se va a hacer a partir de la próxima semana. Lo que ocurrió en la ruta hacia Alto Biobío fue el desprendimiento de una roca que generó un problema en la conectividad, pero que actualmente se encuentra en este momento a través de una de las vías disponibles poder transitar hacia Alto Biobío. Por lo tanto es algo que hay que resolver, pero no está interrumpida la conectividad. Hoy día estamos nuevamente reconstruyendo esta escuela comunal, levantando nuevamente con Desafío Levantemos Chile. Quiero agradecer sin duda el compromiso que ha tenido de traer inmediatamente equipos para poder remover todo el material, reponer la escuela modular. Hoy día hemos tenido co-grit en el transcurso de la tarde. También lo importante es darle continuidad escolar a nuestros niños y niñas de Punta de Parra. Estamos abordando 2 alternativas. Una alternativa es darle continuidad escolar en el mismo recinto, porque aquí hay módulos. Son containers que se adaptaron para poder albergar a nuestros niños. La otra alternativa sería vía online, que también es otra alternativa que estamos barajando. Lo posible, ya sea llamando a la opinión pública. Y hasta ahora vamos a escuchar al presidente que está en la comuna de Maipú hablando de este sistema frontal. Lo escuchamos. Mañana en Valparaíso, donde estuvimos en las instalaciones del CHOA, junto con el gobernador Mundaca, junto con el delegado, viendo cómo anticiparnos a los problemas. Esto es lo que tenemos que mostrar a Chile. Esto es esperanza en momentos de dificultad o de angustia de muchos compatriotas. Sí es relevante señalar que esta obra no va a solucionar todos los problemas que afectan a la comuna de Maipú, como lo ha señalado el alcalde. Esta es una obra que va a mitigar el dolor de personas que en años anteriores han sufrido la inundación de sus viviendas. Pero van a haber situaciones que están más hacia Melipilla, que esta obra no va a controlar. Y ahí de nuevo el autocuidado. Cuando vemos que un camino se comienza a inundar, no lo utilicemos. Hagamos lo que nos dicen las autoridades. Y ahí la prensa tiene un rol fundamental, porque es la manera de comunicar desde las autoridades a la ciudadanía, más allá de los canales oficiales que podamos tener en Senapred, que pueda tener el municipio y la delegación. La invitación es a los medios de comunicación a comunicar la información que se levante desde los municipios, desde los distintos servicios, desde los ministerios. El gobierno, los municipios y los gobernadores están desplegados. Ahora la solicitud que le hacemos a la ciudadanía es de precaución. Y también esta es una buena instancia para llamar a las personas que usan de mala manera los cursos de agua, arrojando mobiliario, arrojando electrodomésticos en desuso, que van obstruyendo el curso de las aguas, que no lo hagan. Y llamar a todos los vecinos a que nos ayuden, a que a futuro eso deje de ser una incivilidad que hemos conversado no solamente con el alcalde aquí en Maipú, sino con distintos alcaldes por donde pasan cursos de agua, que tienen que despejar, limpiar una vez, 2 veces, 3 veces. El alcalde me decía, puedo limpiar un día, al día siguiente ir a un matinal, y ya de nuevo hay un colchón en el canal. Eso afecta a otras personas. Siempre hay que considerar que las acciones de uno pueden perjudicar a otros. Y este es un buen momento para hacer una reflexión a lo largo de todo el país de cómo cuidamos nuestro entorno para no dañar a otras personas. Esta situación que nos convoca va a ser dura, lo han señalado las distintas autoridades, lo señalo yo y es lo que hemos podido monitorear. Pero tenemos que sacar lecciones. Y también sirve lo que hemos conversado aquí
con los funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, de Concesiones, del Ministerio, en la referencia que hacía el alcalde al ministro de la Vivienda, a que terminada esta emergencia vayamos priorizando. Cuando hay recursos escasos tenemos que priorizar en ciertas obras que vayan a mitigar los problemas de la ciudadanía hacia adelante. De aquí vamos a ir, el delegado decía, se va a desplegar en otras comunas, nosotros también vamos a ir a otras comunas, pero no puedo dejar pasar una situación difícil, dolorosa, que se ha vivido hoy día en la región de Los Ríos, donde han sido atacados carabineros que estaban en funciones buscando a los responsables del asesinato del suboficial Naim hace ya varios años atrás. La búsqueda que no ha cesado y que ha sido dirigida por el Ministerio Público y por las policías, hoy día dio con una persona señalada como uno de los sujetos de interés o responsables del asesinato del suboficial Naim. Y en ese operativo ha quedado con riesgo vital muy grave un cabo de carabineros, Marco Cosme. Esta es una situación que indigna, porque así como vamos a ver en estos días a todas nuestras Fuerzas Armadas, que ya están en un acuartelamiento preventivo, a todas nuestras fuerzas policiales, a todos los entes del voluntariado como bomberos desplegados, hay personas que aún viendo esto son capaces de atentar contra la vida de un servidor público como es en este caso el cabo Cosme. Esto es inaceptable y esto no es un tema de sectores políticos. Esto tiene que tener un enfrentamiento directo dentro de las normas legales con aquellas personas que son parte de organizaciones criminales. Es una organización criminal aquella que atenta contra nuestras fuerzas policiales, más allá de distintos nombres que le puedan poner. Esto es inaceptable. Y el ministro de Seguridad, que va en camino a Los Ríos, y el general de Carabineros, con el cual pude tener contacto, han recibido las instrucciones de buscar a todos aquellos que hayan sido encubridores de este criminal, porque ya le costó la vida al suboficial Naim, y hoy día está en riesgo vital un cabo de carabineros. Esto tiene que enfrentarse con toda la fuerza del Estado, y ahí también hacerle un reconocimiento a los alcaldes, que han ido desplegando y colaborando con la autoridad del Ejecutivo a través de la seguridad municipal. Estamos ahí avanzando en lo que va a ser el reglamento, pero esto requiere un trabajo conjunto. Así como vamos a enfrentar un tema climático, juntos tenemos que enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico. En esto no nos pueden dividir y en esto tenemos que avanzar firmes y con normas muy claras en contra de aquellos que atentan contra la vida de nuestros funcionarios públicos. Muchas gracias por acompañarnos en este lugar. Gracias, alcalde, gracias a los diputados que también se han hecho presentes y seguimos avanzando en temas de responsabilidad ciudadana y en el llamado a nuestros compatriotas a que este fin de semana nos colaboren, no saliendo de sus hogares, no yendo a la precordillera, no acercándose al borde costero, porque va a ser un fin de semana complejo para todo Chile. Muchas gracias. Bueno, son las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, quien está en la comuna de Maipú en una obra de un colector que está en el canal Santa Elena, que es tradicionalmente, más bien habitualmente en tiempos de lluvia, se inunda. Bueno, dice esto no va a ser la solución, pero sí claramente va a ser una ayuda en momentos como este que bajo todos los pronósticos indican que será una condición anormal para la región metropolitana y que por eso llama la responsabilidad de todas las personas, de los ciudadanos, a no salir y también al autocuidado. No salir, tampoco lanzar elementos como los que él decía, colchones ahí al canal Santa Marta, que más allá de todo colector, eso claramente bloquea cualquier paso y cualquier colector de agua lluvia que se pueda instalar o que se pueda ahí limpiar. Pero también se refirió a la detención de uno de los prófugos de la justicia del asesinato del cabo Naim. Esto ocurrió en octubre de 2020.
que se ha producido en la ciudad de Valdivia, donde han resultado lamentablemente baleados 2 carabineros, uno de ellos en pleno rostro, que está en riesgo vital, y es por eso que hasta la zona se ha desplazado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y esperamos en breve su llegada y sus declaraciones. El presidente ha enviado un saludo a las familias de los 2 carabineros que resultaron heridos en este procedimiento policial, y se ha encargado de decir que las personas que estaban encubriendo a la persona que resultó detenida y también ha resultado herido estos carabineros van a ser buscadas y encontradas por la justicia. Vamos a volver a esta hora a Concepción junto a William Gómez para seguir conociendo cómo se está preparando ahí también la región del Biobío, William, donde ya ha empezado a llover, a precipitar. Ustedes, claro, tienen muchísima más preparación que los de nosotros del centro norte, pero estamos viendo la afectación, estamos viendo lo que ocurrió en la escuela el día de ayer, así que volvemos contigo. Sí, Matilde, ahí estamos nuevamente revisando en imágenes lo ocurrido en Punta de Parra, y conforme sigue desarrollándose este despacho, sigue lloviendo bastante fuerte. Ahí está el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, mismo sitio, pero que en enero de este año también se vio afectado, pero por otro tipo de emergencia, en este caso los incendios forestales. Hay varios mecanismos, lo decía el alcalde de la comuna de Tomé. Uno es reacondicionar, dedicarse definitivamente al trabajo en sala, pero en sala online, para retomar las labores educativas. Muy temprano por la mañana también se señalaba el nivel de afectación. En total en la región del Biobío hablamos de 80 casas. De las 80, 7 aproximadamente están concentradas en la comuna de Tomé, con diversos grados de afectación. Entrada directa, por ejemplo, del agua. Tenemos la voz también del gobernador de la región del Biobío, quien también se refiere a lo que estamos revisando en imágenes que se concentraron ayer. De hecho, mira, la primera entrada del primer sistema frontal, del primer tren de agua, afectó a esa área, denominada por el estero Bellavista, que está casi en la entrada, por así decirlo, sur de la comuna de Tomé. Son imágenes de ayer de mediodía. Ese estero colinda, claro, como todo estero, como todo río, hacia el mar. El problema es que hay un emancamiento bastante importante de arena, lo que impedía la llegada o el flujo normal desde el río, desde el estero, hacia el mar, lo que produjo esa imagen, que rebalsara el estero y afectara a estas 7 casas. Vamos escuchando, sigamos revisando declaraciones de las autoridades en este sentido, que van tomando el pulso a este sistema frontal que lleva por segundo tren de frente que afecta acá a la zona. Escuchemos las palabras en este sentido del gobernador. Esta es una escuela que se levantó de manera tiempo récord en un contexto de emergencia, y la comunidad de Tomé y la región tomó agradecida el desafío de Levantemos Chile. Y ayer esta infraestructura se sometió a vientos que no habíamos conocido y que hicieron que se prendiera el techo. Ahora no generó ningún problema mayor. La comunidad estudiantil está en contacto con el municipio y se está resolviendo la reposición del techo en menos de 2 semanas. Eso lo está liderando el desafío de Levantemos Chile. Y además la mantención de la actividad escolar para los niños, y eso es algo que está en resolución, y hay que hacer un llamado a la ciudadanía que se resguarde, que se quede en su casa, que evite exponerse. Mañana es feriado, el viernes es interferiado, lo más probable es que no haya clases, entiendo que se suspendieron. Entonces, evitar exponerse al sistema frontal que vamos a estar viendo, que es de alto nivel, mucha lluvia, mucho viento. Palabras del gobernador Sergio Yácama. Nosotros permanecemos acá en la provincia de Concepción. Otra de las zonas también afectadas al margen de la región de Ñuble, por ejemplo, donde se mantienen los monitoreos en el río Ñublinto, es lo que estamos viendo, la provincia de Arauco. Y hay dos áreas, Matilde. En la comuna de Curanilahue, el río que atraviesa directamente toda la comuna, y también el río Pichilo, que está en la comuna de Arauco. Hasta el último informe que recibimos, que vamos a comenzar a revisar luego en detalle, afortunadamente, si bien había una crecida considerada del río, pero no había desborde. Eso es una buena noticia, muy distinto a lo ocurrido, por ejemplo, en 2023, que el nivel de afectación de ese río fue de consideración. Se inundaron
vastas zonas de la comuna de Arauco. Lo primero con el río Curanilahue, que atraviesa la propia comuna, ambas comunas parte de la provincia de Arauco. Ayer precipitaron 80 milímetros. Con la entrada de este sistema frontal se espera igual cantidad de agua caída también en la zona, es decir, también cercana a los 80 milímetros, perdón. Escuchemos en ese sentido también las voces de las autoridades de la provincia de Arauco, quienes en este sentido van analizando lo que está ocurriendo zona por zona allá en el otro extremo de la región del Biobío, en la provincia de Arauco. Nos hemos encontrado monitoreando toda nuestra provincia de Arauco, dando respuesta a cualquier situación que pudiese afectar, sobre todo en esta emergencia en donde seguimos teniendo lluvia durante estos días, seguimos teniendo vientos muy fuertes. Producto de ello, el día de ayer se levantó una alerta amarilla en la comuna de Arauco, en donde también producto de esta alerta, tuvimos una alerta SAES informando a nuestros vecinos y vecinas de la precaución de acercarse al río Pichilo. Durante la jornada de ayer tuvimos fuertes precipitaciones, alcanzaron alrededor de 80 milímetros según una estación meteorológica que tenemos en la comuna. Ya estas precipitaciones se intensificaron alrededor de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y producto de esto se registró un aumento de caudal en el río Pichilo, que es uno de los puntos más críticos que tenemos en la comuna. Ya esto produjo, que producto de este aumento de caudal se levantara una alerta amarilla. En esa línea, nosotros como Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre, dentro del territorio, estuvimos moviéndonos por distintos puntos, pero este siendo el punto más crítico. Se entregaron algunos sacos de arena para irnos preparando de manera preventiva ante potenciales inundaciones, y lo que se viene para los próximos días en realidad no es tan alentador el panorama, debido principalmente a que entre la tarde de hoy, y la madrugada del día de mañana, esperamos precipitaciones de alrededor de 80 milímetros más. Claro, tal como lo mencionaba yo, Matilde, igual cantidad de precipitaciones se esperan para los próximos minutos. De hecho, ya está lloviendo en la provincia de Arauco con esta lluvia bastante sostenida que se empezó a activar pasada la 1 a 3 de la tarde acá en toda la región. Vamos con el análisis ahora del mundo académico, que sigue pendiente también de lo que está ocurriendo acá. Tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Edilia Jaque, directora del grupo de multiamenazas de la región del Biobío, miembro académica titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción, y quien entrega otra vertiente bastante importante a conocer. Y esto tiene que ver con qué pasa con los terrenos o las zonas afectadas por los incendios forestales. ¿Qué pasa con eventuales deslaves desde zonas altas? Recordemos que en las zonas altas, por ejemplo de Penco, de Tomé, aún hay restos de troncos, imagínate, de los incendios de enero. ¿Qué puede provocar eso cuando el agua que precipita se transforma casi en ríos, en zonas altas, cerros? Vamos a escuchar las voces del mundo académico, a ver cómo bien van analizando lo que puede ocurrir o lo que ya está ocurriendo acá en la zona centro-sur. Lo que más nos preocupa en estas zonas que fueron afectadas por los incendios de enero es la detonación de remociones en masa, de distintos tipos, flujos, deslizamientos, caída de material. Estamos frente, a una acumulación diaria de precipitación sobre el suelo, y eso hace, que la saturación de este material ceda, haga que cedan los materiales de estas laderas que ya fueron quemadas y se generen estas remociones en zonas que históricamente han ocurrido también, deslizamientos u otro tipo de remociones. Ahí estamos revisando las palabras de la doctora Edilia Jaque de la Universidad de Concepción en torno, claro, al otro foco de preocupación. Ojalá no tengamos o no nos encontremos durante el transcurso de las próximas horas o mañana en la mañana, durante el transcurso de la madrugada, en que los cerros se vieron también afectados en las zonas dañadas por los incendios forestales, y tengamos no tan solo deslizamientos, Matilde, sino también deslaves desde las zonas de los cerros. Permanecemos nosotros alertas acá en la región del Biobío, monitoreando lo que está ocurriendo en la comuna de Tomé, en la provincia de Arauco, en todas las provincias, y también lo que está ocurriendo en la región de Ñuble y también en la región de la Araucanía, donde pasada la 1:30 de la tarde se conocieron de algunos problemas en el suministro eléctrico, Matilde.
Perfecto. William Gómez, muchísimas gracias por todo este trabajo. Nos mantenemos, por supuesto, en contacto, atentos a tu llamado y a lo que pueda ocurrir. Esperemos que todas las medidas de precaución que se han tomado sean medianamente suficientes. Sabemos que lo que se viene es un sistema frontal bastante intenso, pero esperemos entonces que toda esta mezcla de acciones personales y acciones gubernamentales den resultado y puedan efectivamente producir afectaciones que no sean tan graves, pero tú nos avisas, nos mantenemos en contacto y muchísimas gracias. Bien, Matilde, sí, seguimos monitoreando lo que está ocurriendo acá en la región del Biobío. Ojalá no tengamos saturación de suelo y ya más viviendas afectadas y personas afectadas directamente. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Y a esta hora de la tarde vamos también a revisar lo que nos va a contar José Miguel Mardones respecto a lo que se viene para el centro sur del país y este tren de sistemas frontales. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Nosotros en el estudio de CNN Tiempo conectamos con Hoy es Noticia para hacer la actualización meteorológica de las siguientes horas, incluso hablar de esta noche. El primer sistema frontal de estos trenes o de este tren de sistemas frontales ya está en gran parte del territorio nacional. Ha dejado lluvia durante las últimas horas en el centro sur del país. ¿Qué pasa en este lado del mapa del Chile continental? Lo que estamos viendo en nuestra pantalla corresponde al pronóstico de las próximas horas. ¿Cuándo va a impactar en la región de Coquimbo, por ejemplo, la precipitación más intensa? Desde las primeras horas del día de mañana con lluvia débil, luego lluvia moderada y hacia la tarde de este jueves o noche del jueves se vuelve más intenso el paso del primer sistema frontal en La Serena y los alrededores, con un impacto prácticamente en toda la región de Coquimbo, costa, valles y también sectores altos. ¿Cuánto podría llegar a llover, por ejemplo, en ciudades como La Serena durante todos estos días, entre jueves y el próximo lunes? Podrían acercarse a los 200 milímetros de precipitación en este lado del mapa, lo cual es una cifra preocupante, dadas las características de este territorio de nuestro país. Sobre la región de Atacama, atención sobre todo el sur de este territorio, cuando hablamos, por ejemplo, de Vallenar, de Huasco, de Freirina, que tendrían acumulados muy potentes, precipitación muy intensa desde la tarde-noche del día de mañana, con mayor potencia el día viernes, con una leve intermitencia el día sábado y vuelve a intensificar el próximo domingo, también con precipitación proyectada en la región de Atacama hacia el día lunes. Por ejemplo, Vallenar podría recibir entre 140 y 150 milímetros entre jueves y el día lunes. Vamos a estar muy atentos a aquello. Bueno, pero yo quisiera también que hablemos, antes de desplegar la zona centro de nuestro país, de por qué es tan preocupante la precipitación en Atacama y en la región de Coquimbo. Primero, es una zona que ha vivido hace mucho tiempo una gran sequía. El suelo está seco y la característica de ese suelo es muy, pero muy distinta a lo que pasa en el centro sur o en el extremo sur de Chile. En el norte chico, Atacama y Coquimbo tiene menor capacidad de absorción, por lo tanto, la precipitación en corto periodo de tiempo puede ser aún más dañina. Vamos a seguir atentos a aquello. Por ahora, el centro y el centro sur de nuestro país. Ya el día de mañana, con un impacto prácticamente en todo este territorio del primer sistema frontal de este tren de sistemas frontales. El día de hoy, miércoles, ha llovido, ha precipitado en la región del Biobío, incluso más al sur cuando hablamos de la Araucanía o más allá. Bueno, pero también ha llovido en la región de Ñuble y comenzará a aumentar de intensidad en la región del Maule a medida avancen las horas. Esta noche, gotas, precipitación débil en la región de O'Higgins, ingresa por el sur de la sexta región y luego ocupa todo el territorio de la sexta región. Durante la madrugada del jueves ya debería estar precipitando moderado en la región de O'Higgins y también hacia el sur de la región de Valparaíso, entiéndase San Antonio, Cartagena o Santo Domingo. Durante la mañana del jueves, todo el tramo centro y centro sur con precipitación y se intensifica hacia la tarde. Vamos a revisar, por supuesto, qué pasará también en nuestra capital, que es parte de este lado del Chile continental. Y los quiero invitar rápidamente a que vamos al mapa del Gran Santiago. Ya hemos tenido, durante lo que va de tarde de día miércoles, algunas gotitas en nuestra capital, muy esporádicas, muy débiles en algunas comunas. A medida nos acerquemos a esta noche, vamos a tener lluvia débil también en algunas comunas, sobre todo en sectores más de la periferia o de las comunas que están alrededor del centro de nuestra ciudad.
¿Qué pasará a medida nos acerquemos a la madrugada del jueves? Tiende a aumentar de intensidad. Y las primeras horas del día de mañana con lluvia un poco más persistente, pero tiende a amainar a mediodía y vuelve a tomar fuerza a entrada a la tarde del día de mañana. Lo más intenso de todo este sistema frontal, al menos en nuestra capital, está proyectado hasta ahora, hasta el día viernes, o al día viernes, lo más intenso. Pero el día sábado seguiremos con precipitación y vuelve a tomar fuerza el día domingo para acompañarnos con intermitencia el día lunes y vuelve a tomar fuerza la tarde del martes y buena parte del día miércoles de la próxima semana. Podríamos alcanzar en nuestra capital entre 150 y 180 milímetros total evento, desde esta noche hasta las primeras horas del próximo día jueves. Cualquier novedad la vamos a conversar hoy, 21:30, en un capítulo extendido de CNN Tiempo. Nos encontramos allí. Gracias. Y hasta ahora nos vamos a una pausa con esta imagen de un lluvioso Concepción, donde a esta hora hay 13 grados de temperatura, se esperan precipitaciones el día de mañana y ya chubascos aislados el día viernes. Para la capital se esperan precipitaciones ya a partir del día de mañana, alcanzando mayor intensidad la madrugada del viernes. Con esta imagen entonces hacemos un alto cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos, ya regresamos con más. Estamos de regreso en CNN Chile. Les contamos que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, llegó al país luego de ser extraditada desde Países Bajos. Durante esta tarde fue su control de detención y Juan Cristóbal Cható nos va a contar todos los detalles. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, una jornada crucial que se vivió durante esta jornada en el caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ya que temprano, durante esta mañana, llegó al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, escoltada por 2 funcionarios de Interpol, de la Policía de Investigaciones, y ya se debería encontrar a esta hora en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, cumpliendo la condena que se le estableció antes de fugarse del país. Recordemos que fue a fines del año 2021 que la justicia en Antofagasta la condenó a una pena de 5 años y 1 día por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible por haber contratado una asesoría comunicacional y política con fondos designados para la Corporación Municipal de Desarrollo Social, un monto de cerca de 25 millones de pesos. Eso fue precisamente acogido por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta y se le condenó a esta pena de 5 años. Sin embargo, hubo apelaciones y a principios del año 2022 la Corte Suprema ratificó esta decisión del Tribunal de Antofagasta. Ese mismo día, Karen Rojo toma un vuelo a Países Bajos y se le pierde el rastro por cerca de 3 meses, cuando es detenida precisamente en el mes de julio de 2022 por la policía del país europeo. Es ahí entonces donde comienza este extenso proceso de extradición, donde se mantiene ella por 4 años privada de libertad en una cárcel de Países Bajos hasta que se concreta precisamente durante el día de hoy la extradición a territorio nacional. Así lo comentaron tanto desde el Ministerio Público como desde la Policía de Investigaciones. Se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile, el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol y la cooperación del Reino de los Países Bajos. El mensaje es uno solo. En Chile, las sentencias se cumplen. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes. Y ahí el Ministerio Público expondrá su posición. Se materializó la extradición de una ciudadana chilena requerida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el delito de fraude al fisco. Esta persona a la vez mantenía una notificación roja de Interpol, por lo cual las autoridades chilenas solicitaron la extradición a las autoridades de Países Bajos. Finalmente se determinó que la extradición se materializara el día 14 de julio de este año, donde se hizo finalmente en el aeropuerto de la ciudad de Ámsterdam la entrega de la extraditada. Una vez que ella ha arribado a suelo nacional, ¿cierto? Interpol es el encargado de realizar todas las coordinaciones, asimismo para informar a las autoridades nacionales del arribo de esta persona y después es puesta a disposición del respectivo juzgado de garantía.
Después de llegar hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Karen Rojo fue trasladada hasta la Interpol, las oficinas de la Interpol de la Policía de Investigaciones, ubicada en la comuna de Independencia, y tras un par de horas de espera en ese recinto, fue trasladada hasta el Centro de Justicia, donde se llevó a cabo una muy breve audiencia de control de detención. Duró 7 minutos en concreto ante el primer juzgado de garantía de Santiago, donde nada más que se ratificó entonces frente a un tribunal su llegada al territorio nacional y se dispuso entonces su traslado al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde va a ingresar a cumplir su condena. Posteriormente, ya estando privada de libertad, se van a agendar próximamente entonces las audiencias solicitadas por la defensa para poder apuntar precisamente o solicitar, mejor dicho, un abono de los 4 años que cumplió de cárcel en Holanda, algo que se debería poder dar según un acuerdo que habrían establecido los estados chilenos y el Reino de Países Bajos para poder concretar esta extradición, y el año que le queda incluso podría cumplirlo con una sustitución de pena, un cumplimiento de pena alternativo, ya que lleva más del 80% de su condena cumplida con su privación de libertad en Países Bajos. Así lo comentaron desde la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta. Lo que buscaba la defensa, y que concordó con lo resuelto con el magistrado, es que lo que correspondía era su ingreso a un Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín. Lleva, o más o menos cumplió 1.400 días y fracción, por lo tanto le quedarían más o menos 400 días. Y eso es más o menos el 80% de su condena ya cumplida. Una vez discutida los abonos de pena, esta defensa va a solicitar todos aquellos beneficios que cualquier persona condenada en Chile pueda acceder con el nivel de cumplimiento que tiene Karen Rojo. Esperamos que el Estado de Chile cumpla sus compromisos, se abonen los tiempos que ya estuvo privada de libertad y luego solicitar todas aquellas peticiones de beneficios intrapenitenciarios que reconoce el Estado de Chile. Y es una situación que en lo personal también impacta, por ejemplo, a su familia directamente. Durante esta mañana en el aeropuerto llegó hasta ese lugar uno de los hermanos de Karen Rojo, quien estuvo expectante, al igual que los medios de comunicación, a su salida. También la estuvo acompañando durante esta jornada en el Centro de Justicia. Nosotros pudimos conversar con él en exclusiva. Esto tuvo que decir respecto al proceso judicial que vivió su hermana. Respecto a la extradición de la señora Karen Rojo, ya se retiró del aeropuerto, tenemos entendido. ¿Van a pedir algún cumplimiento alternativo de pena en el año que le queda? Mira, la verdad que desconozco. No estoy claro, no he conversado con ella. Sí, bueno, dejemos que la justicia actúe. ¿Cómo vio todo este proceso? ¿Considera que se hizo en derecho? ¿Está tranquilo con cómo se llevó a cabo este proceso de extradición? Mira, la verdad que no, pero espero que los acuerdos se cumplan. ¿Por qué no? No estaba de acuerdo. ¿Alguna vulneración en particular o no querían que se hiciera la extradición? No, la verdad que no eran los acuerdos que se habían tomado. Esperemos que la justicia actúe y los acuerdos se respeten. Y así entonces, en lo concreto, Karen Rojo se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín para cumplir la condena completa durante las próximas semanas. Cuando se agende esta audiencia, donde se va a solicitar el abono, lo que probablemente se va a otorgar, ahí entonces empezaría a reducirse la condena a cumplir a estos cerca de 11 meses, un año que tiene pendientes, y también se debería discutir en esa instancia, ante un tribunal de Antofagasta, la posibilidad de una pena alternativa, un cumplimiento alternativo, como por ejemplo una libertad vigilada intensiva, todos temas que deberían ya empezar a esclarecerse durante las próximas semanas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Cuando faltan 8 minutos para las 7 de la tarde y antes de irnos a la pausa, queremos compartir esta imagen con ustedes porque durante esta jornada la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile inauguró una sala en honor del expresidente Ricardo Lagos. Es una sala de conferencias, ya contaba con una sala en el edificio de los presidentes, pero esta es una sala especial en gratitud y reconocimiento, como dijo el decano de la facultad, por su larga trayectoria política y por haberse transformado entonces en uno de los hombres, dijo, clave de la transición. El expresidente asistió, como estamos viendo en esta imagen, acompañado de su esposa Luisa Durán, de sus hijos Ricardo, Jimena y Francisca, de sus nietos, e incluso habló al terminar esta ceremonia. No estaba contemplado de que él dirigiera unas palabras, de hecho agradeciendo, dijo que era Ricardo, su hijo, el que iba a dar las gracias, pero dado
todo lo que significaba este reconocimiento. Quería agradecer al decano y a la escuela a la que tanto debía. Con esta imagen entonces nos vamos a la pausa y ya regresamos con todo el deporte y este triunfo de Argentina junto a Nicolás Cabargas. Ya recibimos a Alicia Contreras aquí en Hoy es Noticia para iniciar esta conexión global, revisando todo lo que está ocurriendo en Irán, porque hay heridos en nuevos ataques de Estados Unidos. Así es, Mati, 260 personas quedaron heridas tras los últimos ataques estadounidenses. Esto según las cifras que entregó el Ministerio de Salud de Irán. Y de hecho tenemos imágenes entonces de lo que está ocurriendo en este país después de que ya se reactivó formalmente esta guerra entre ambas naciones. Estados Unidos continúa atacando a Irán, mientras que Irán responde a bases estadounidenses ubicadas en países de la zona. Además, según dijeron desde el régimen persa, 30 civiles han muerto a raíz de estos bombardeos estadounidenses y aseguran que están dispuestos desde el régimen persa a responder y que no tienen ánimos de volver a la mesa de negociación. Sin embargo, Donald Trump dice lo contrario. Escuchemos lo que dijo hoy el presidente estadounidense. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. Are you giving Iran a deadline before you start bombing? I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. So are you meaning they better behave. La guerra con Irán no es el único problema que tiene el presidente de los Estados Unidos, sino también lo que está ocurriendo al interior del país tras las protestas por las muertes de 2 migrantes a manos de agentes de ICE. Ya se están registrando protestas en distintas zonas del país. Y ayer les contábamos que finalmente esta agencia dio la orden de suspender temporalmente los controles a los vehículos. En medio de estos operativos se produjeron entonces las muertes de estos 2 inmigrantes entonces que murieron a tiros a raíz de agentes de ICE. Sin embargo, hoy Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social, ordenó reactivar estos controles, principalmente después de que voces al interior de MAGA, el movimiento Make America Great Again, criticaran entonces la decisión de la agencia de suspender estos controles. Al parecer dijeron entonces que están suavizando los controles migratorios en Estados Unidos, algo entonces que Donald Trump decidió desatender y finalmente entonces reactivar estos controles de esta agencia de inmigraciones. Hay otro punto importante porque también se está cuestionando por qué estos agentes de ICE no están portando cámaras corporales entonces para poder investigar estos 2 hechos que ocurrieron. Los fondos están, sin embargo, aún estos agentes no cuentan con estos dispositivos y esto está sumando presión entonces a esta agencia de inmigraciones. Ivonne Molinares reportó el tema y nos cuenta esto. ¿Por qué los agentes de ICE involucrados en la muerte de Lorenzo Salgado y de Joan Sebastián Durán Guerrero no tenían instaladas cámaras de seguridad en sus uniformes? ¿Por qué el Departamento de Seguridad Nacional sigue dando declaraciones que no son muy claras? Son preguntas que se hacen legisladores aquí en el Congreso Federal, especialmente después de que a comienzos de año se destinaran $20 millones para instalar cámaras de seguridad en todos los uniformes de los agentes de ICE. Y meses después, eso no ha ocurrido. Y siguen sin darnos a una respuesta de todo lo que han causado en nuestros distritos. Está pasando en diferentes lugares en la nación, no más contra nuestra gente. Y esto está poniendo en tela de juicio una vez más la credibilidad de las agencias de inmigración de los Estados Unidos. Parte de la frustración de los legisladores demócratas es que a pesar de que lograron cerrar parcialmente el gobierno a comienzos de año, los republicanos buscaron una forma de aprobar $75 millones por lo que queda del gobierno de Donald Trump para ICE. Y los demócratas se quedaron sin hacer cambios estructurales en la forma como ICE se comporta. Pero ellos dicen que van a seguir luchando con lo poco que tienen aquí en el Congreso este año. Nunca deberían de haber estado parando gente inocente, sacándolos de sus coches, arrestándolos, separando familias y en algunos casos matando a personas. Pero no vamos a dejar de buscar justicia para estas personas solamente porque están haciendo un cambio hoy. ICE suspendió la mayoría de los controles y patrullajes en las calles, pero
ser una cosa temporal. Esto definitivamente revive el dolor de cabeza para el partido de gobierno, precisamente con una estrategia muy controversial en medio de la política de mano dura del presidente Donald Trump. Ya, ICE entonces decidió suspender temporalmente los controles a los vehículos. Sin embargo, Donald Trump entonces decidió revertir esta decisión. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a España, específicamente al cruce con el territorio británico de Gibraltar. Hoy ocurrió un hecho histórico, podríamos decir, porque finalmente cayó la verja que separaba a ambas zonas, el territorio entonces de Gibraltar con el territorio de España, del extremo sur de España. Este era, según Pedro Sánchez, el último muro de la Europa continental, y es que al día 15.000 personas cruzaban entre ambos lugares, sin embargo tenían que pasar por un control fronterizo. Finalmente el Reino Unido logra un acuerdo con la Unión Europea y se saca esta verja que separaba a ambos territorios, lo que va a facilitar la vida de miles de personas entonces que transitaban por ambos lugares. Sin embargo, de todas maneras se mantienen los controles aéreos y marítimos en el lugar. Esto también ha sido un momento histórico porque después de años entonces se unen ambos territorios, y también no hay que olvidar que después del Brexit esta zona quedó en un limbo respecto entonces de la separación o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estuvo ahí el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde también por supuesto habló de la selección española, y también habló el primer ministro de Gibraltar. Escuchemos. Antes el ministro principal decía que hoy estamos haciendo historia de la buena, y efectivamente es así, porque hoy cae el último muro de Europa continental. Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas y por supuesto también el conjunto de la ciudadanía nos ha recordado. Una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas. Nos quitamos un peso de encima, el peso de tener que pensar si estoy documentado, si hay cola, si no hay cola. No voy porque a lo mejor hay cola, planeo quedarme en Gibraltar. Gente hace lo mismo en el campo de Gibraltar, no vienen a Gibraltar a la gran oferta gastronómica que hay, 20, que es muy buena, o a ver todo lo que tenemos de oferta turística porque no sabían si iba a haber una cola, no iba a haber una cola, tengo la documentación, no la tengo. Hemos quitado ya ese requisito. Bueno, esto no resuelve la disputa que hay entre Madrid y Londres por el Peñón, pero de todas maneras facilita entonces la vida diaria de casi 15.000 personas. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Venezuela, porque hace poco se entregó el último balance del gobierno respecto de los muertos tras el doble terremoto. Ya esta cifra sube a 4.829 entonces fallecidos a raíz de este terremoto en el norte de Venezuela. Las personas siguen buscando a sus seres queridos bajo los escombros, específicamente en La Guaira, que fue la zona cero entonces de esta emergencia. Osmar Hernández estuvo ahí y nos cuenta más. Y en las afueras del edificio Ritasol Palace, en Los Corales, los familiares han decidido borrar los grafitis que habían colocado con los nombres de las personas que estaban adentro, con la expectativa de que fueran encontrados con vida. Pues ya se van desvaneciendo las esperanzas, pero además también siguen a la espera de los recursos necesarios para avanzar en las labores de recuperar a sus seres queridos. Aquí voy a estar el tiempo que sea necesario, voy a arruñar lo que tenga que arruñar aquí, pero su cuerpo yo me lo llevo a casa, Estamos ya desesperados porque se van nuestros familiares para poder darle su último descanso. El mayor miedo de nosotros es sacar al cuerpo y no poder reconocerlo, que tantos días la descomposición o si se deterioraron porque recibieron un golpe ya es demasiado. No han podido llegar hasta ese punto porque no han podido avanzar, les hace falta maquinaria. Ellos han tenido que entre todos reunir el dinero para pagar, para tener las herramientas necesarias. Nosotros hicimos una colecta familiar y mandamos a comprar un oxicote para picar cabilla, seccionar los tramos de los escombros para ser bajados por la retrocavadora o por la grúa. ¿La maquinaria demoró en llegar? Sí, más que todo la grúa, pero la grúa, si no hay oxicorte, no hace nada. Ahora es que hay edificios derrumbados, llenos de muertos, de venezolanos bajo los escombros,
y todavía no ha llegado la primera máquina. Compramos ayer la manguera de 15 metros, compramos y ahorita estamos comprando los reguladores. ¿Y la maquinaria? Eso ha sido una especulación enorme, por eso estamos tan desesperados. Pero aún así dijimos que cueste lo que cueste. Nosotros nos reunimos y pagamos, nos estaban cobrando de $4,000 por día, otros $3,000. Hubo uno que ni siquiera la tenía y nos estaba cobrando. Ha habido empresarios que la han donado, hay otros que la han alquilado. Yo tengo a 6 personas que todavía no se han podido rescatar. Mi hijo de 15 años, para poder agilizar, si se tiene que pagar algo, se busca la manera, los medios, pues. Todos los que estamos aquí, que perdimos nuestras casas. Yo ahorita no he pensado dónde voy a vivir más adelante, ¿verdad? Porque aquí todavía tengo 6 seres queridos. No me voy a mover hasta que logre rescatar a todos mis seres queridos allá adentro. Conversando con muchas de estas familias en medio de estas escenas de dolor, nos compartieron que una de sus mayores preocupaciones es también que La Guaira quede en el olvido, mientras en otras ciudades la normalidad se va imponiendo pese al luto. Va quedando en el olvido, porque en el olvido se inició y en el olvido va a terminar. Para CNN, Osmaria Hernández, La Guaira. 3 semanas han pasado de este terremoto en Venezuela. Nos vamos ahora a Perú porque hoy Keiko Fujimori recibió oficialmente las credenciales que la declaran como presidenta electa del país. Este es el paso anterior, previo a la ceremonia entonces en la que va a asumir como presidenta de Perú. Eso se va a realizar el 28 de julio. Ahí entonces recibió sus credenciales, también lo hizo su vicepresidente y donde además aseguró estar contenta por ser la primera mujer entonces elegida como mandataria de este país por voto popular. Después de esto fue recibida también por sus adherentes que en medio de gritos entonces le decían sí se pudo ganar la elección a pesar de que fue por un margen muy estrecho, entonces que le gana a Pedro Castillo. No es Pedro Castillo, sí, es Pedro Castillo. Roberto Sánchez, es Roberto Sánchez. Pedro Castillo era el presidente anterior de Perú. Hizo un llamado entonces Keiko Fujimori a la unidad. Pasemos a revisar lo que dijo la presidenta electa de Perú. Vamos a trabajar por un Perú unido y vamos a trabajar para que el futuro, sobre todo de los jóvenes y de los niños, tengan ustedes un Perú más próspero. Keiko Fujimori entonces va a asumir como presidenta de Perú el próximo 28 de julio. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Reino Unido porque el gobierno quiere implementar un toque de queda nocturno para los jóvenes de 16 y 17 años para que no puedan utilizar las redes sociales a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto para cuidar su sueño entonces y mejorar las vidas de los adolescentes. Sin embargo, hay críticas respecto de este toque de queda porque si bien va a ser un uso de las redes sociales de manera predeterminada, entonces así lo van a usar los jóvenes de 16 y 17 años, ellos van a poder cambiar esta configuración. Entonces, si quieren usar las redes sociales durante la noche, lo van a poder hacer. Esas son las críticas entonces a esta medida que además va acompañada de la presentación de un proyecto de ley entonces para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Varios países ya han implementado esta medida. El primero de ellos fue Australia, Mati. Con eso finalizamos Conexión Global en Hoy es Noticia. Yo estoy de acuerdo, fíjate. ¿Sí? Sí. Súper impopular mi posición, pero sí es una medida de cuidar el sueño en adolescentes que están todavía desarrollando su cerebro y que es muy importante la calidad del sueño y la cantidad de sueño. Así que, bueno, una medida que vamos a ver si la pueden aplicar también. Vamos a ver si funciona. Alicia, muchísimas gracias por toda esta entrega informativa. Nosotros nos despedimos a esta hora de la tarde. Nos vamos con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 14 grados de temperatura, 15 ahora. Exactamente se las voy a decir, 15 grados con 8 décimas, esa es exactamente la temperatura a esta hora de la tarde, cielos cubiertos, vientos en algunos sectores de la capital, siga todas las alternativas de lo que vaya a ocurrir dentro de nuestro país en la zona centro-sur.
a través de todas nuestras plataformas, en todos nuestros informativos. Ya llega CNN Prime. Yo me despido, que tenga una muy buena tarde y siga todas las recomendaciones responsable y solidariamente.